La ilusión siempre se renueva en Villa Sarita. Guaraní es pasión y va por el ascenso. El torneo regional federal amateur es el camino a recorrer para la franja. Y como siempre, FM Show y De Alto Vuelo estarán en cada paso franjeado rumbo a su lugar en el fútbol argentino. Pero se durmió la defensa de Sarmiento. Julio Quiñones para los relatos. Todo vuelve y tendrá que volver el próximo domingo. Emiliano Andreoli para los comentarios y Gastón Machado en las estadísticas y campo de juego. Muchachos, estamos con una de las figuras del partido. Aquí, en la Radio Líder, arranca una nueva transmisión de Alto Vuelo. De Alto Vuelo. Solo te quiero ver. Amor, que vas creciendo, amor, que vas creciendo en esta frágil madrugada. Que me tocas el alma cuando en una jugada te arrojas con el filo de una tarde floja. Y en la brisa cuando el equipo brilla, murmullos misteriosos que salimos de la B. No busques por la línea, pégate un pique corto. No ve que estoy furioso, yo no pienso descender. Andate un poco arriba, no arriesgues más abajo. Júgate, te lo ruego, no lo eches a perder. Mientras tanto, yo te buscaré en el dial, aunque transmitan solo equipos de la A. Y entre promesas, si yo de pibe te ofrecí mi amor, y esa pelota no entra, no quiere, no sale. ¿No ves que estoy sufriendo porque hay algo entre los dos? Hola, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta transmisión de Alto Vuelo por FM Show. Somos de Alto Vuelo, arrancamos una nueva transmisión en esta jornada de domingo nulosa en Puerto Posada, en realidad el capital misionera. Estamos en la cabina número 1 del Club Argentino, Francisco Oliveira. Hoy juega la franja. Hoy será el momento. Hoy será la gran clave de Guaraní, Antonio Franco, para seguir en este torneo federal amateur. Hoy es el último capítulo para el conjunto de Nazareno Godoy en búsqueda de la clasificación a la siguiente instancia. Y déjeme decirte en este arranque, amigo mío, de FM Show y de Alto Vuelo, el ascenso para Guaraní y para todos los equipos de este certamen está a la vuelta de la esquina. Todos parten con la misma condición. Todos hablamos de Guaraní, Antonio Franco, y el Deportivo Victoria de Curuzú Guatiá. Se van a enfrentar esta tarde, en un rato nada más será transmisión de FM Show y de Alto Vuelo, lógicamente, para todo el mundo a través de internet por la 98.1 para la región aquí en Misiones y justamente todo el interior de la provincia, sus repetidoras. Julio Quiñones quien les habla, vamos a estar con el equipo completo en la jornada de hoy, en una tarde, repito, muy calurosa, pero también nublada, y esperemos que la lluvia no opaque la tarde de fútbol aquí en el Clemente Argentino Fernando de Oliveira. Nosotros presentamos a esta transmisión mediante todos nuestros auspiciantes, a quien le mandamos un gran abrazo y la confianza de siempre. Presentamos la transmisión de Alto Vuelo a través de estos auspiciantes. Electricidad La Unión, Santa Catalina 3088 con un showroom exclusivo. Mega Seguridad, protección en acción. Megaseguridad.com.ar. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Nunca es buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Pasa por David Aire Acondicionado, 40 Casi Rotonda. Garupá Propiedades. Solo 80 lotes en Santa Elena. Apurate y conseguí el tuyo por 550.000 pesos. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. Patio, pasto, espacio. Pileta de CM Construcciones. 3765045475. Para toda la vida. Para viajar premium a Buenos Aires, Río Uruguay. JB. Primeras marcas en tu mesa. Distribuidora JB. Llámanos al 4420-990. Frutas y verduras frescas. Busca a Rosol SRL en el Mercado Central y Villa Urquiza. A este partidazo lo cerramos con una pizza barrilete de Pronto Pizza, cada vez más grandes en Alberdi y Pedernera. Pedilas al 443-0202. Pronto Pizza. Busques por la línea, pégate un pique corto. No
que estoy furioso. Cabina número 1 del Clemente Argentino Fernando Oliveira. Ya está Guaraní haciendo el calentamiento previo. Se nos viene el partido en un rato nada más. Estamos en la previa, como es un clásico ya por FM Show y lógicamente a través de Alto Vuelo. Y también a través del streaming, lógicamente de la cuenta de YouTube de Alto Vuelo podés suscribirte y podés empezar a palpitar con nosotros el gran partido esta tarde, el partido decisivo, el partido crucial. Y por eso con el equipo completo de Alto Vuelo te vamos a llevar la mejor transmisión posible, con la pasión de siempre por la Radio Líder. Vamos a presentar al equipo, el comentarista como viene siendo en este 2021, nuestro amigo Gastón Machado, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Gastón, qué placer saludarte. Muy buenas tardes para vos, Julio. Un saludo, por supuesto, para toda la audiencia de FM Show y para todos los que ya están prendidos al streaming oficial de Alto Vuelo para vivir este partido. Bien lo mencionabas, una final que tiene Guaraní en esta tarde es una final porque lo único que le sirve a la franja para seguir avanzando, para llegar a esa ansiada clasificación a la siguiente ronda, es ganar hoy. Tiene que ganar para, pues recordemos, la fecha que viene va a estar libre Guaraní, por eso importa este partido. Para eso en la semana fue una semana típica, quizás no son excusas, pero sí cosa a tener en cuenta, no pudo entrenar al 100% el conjunto franjeado porque en la región las condiciones climáticas no fueron las mejores en estos días, pero por suerte para Nazareno de hoy tuvo sí algunos momentos para poder hacer fútbol, definir el 11, realizar algunas variantes teniendo en cuenta lo que fue el último partido. Porque recordemos, Enzo Bruno es baja, se conoció la sanción para el mediocampista, una fecha estará fuera, pero también Nacional de hoy recupera jugadores, recupera a su arquero y capitán, recupera a su lateral izquierdo, así que luego vamos a estar analizando el 11 que pone Nazareno de hoy para jugar esta tarde frente a Deportivo Victoria. Ya empezó a titular Gastón Machado en esta previa de Guaraní Victoria, partido revancha, 0-0 fue allí en Corrientes hace un par de semanas, nosotros estuvimos allí presente como siempre, donde está la franja, está de Alto Vuelo, está FM Show, y para eso lo vamos a presentar al productor, al director, a todos los títulos que quieran roturarlo, a Emiliano Andreoli que volvió a sus vacaciones y está con nosotros en esta super transmisión, en esta previa de FM Show y de Alto Vuelo, en la previa de Guaraní ante Victoria. ¿Cómo te va, amigo Emiliano Andreoli? ¿Cómo estás? Qué placer saludarte. ¿Qué tal, Julio? El placer es mío de estar con ustedes otra vez en esta transmisión después de unas semanitas de descanso. Bueno, ya, o siempre en realidad, atento a lo que pasaba con la franja, desde otra parte del país viendo ese empate frente a Atlético Posadas, que cerca estuvo Guaraní de quedarse con poco aire. Mientras escucho que ustedes quizás también de fondo a un puñado de hinchas que, bueno, vino a alentar en la previa, supongo yo, del pleito entre franjeados y los de Cursucuatiá, que bueno, van a definir el clasificado, porque el que gane acá se va a meter en la siguiente instancia, ya eliminado Atlético. Y estoy esperanzado, Julio y Gastón y la audiencia, en que sea el partido de despegue, ¿no? El partido en que veamos el nivel que me imagino Godoy está buscando para su equipo. Ya basta de esa falta de tenencia, ya basta de esa arremetida en la mitad de la cancha, de una vez por todas encontrar la sociedad, estas tribulaciones, esta velocidad, las expresiones, y empezar a creer en esto Guaraní, que por ahora nos ha mostrado realmente muy poco, pero bueno, estamos para que cambie la historia. Exactamente, lo decía Emiliano, el despegue tiene que ser esta tarde, tampoco hay mucho tiempo para esperar el despegue, porque claro, lo que comentábamos y lo vamos a ampliar en un rato nada más, la posibilidad del ascenso está a la vuelta de la esquina y hoy tiene que entenderse eso, hoy desde la cancha hacia afuera se tiene que entender que el ascenso está cada vez más cerca, el ascenso a Federal A está a la vuelta de la esquina. También está Augusto Sartori con nosotros, está en la parte de redes, José Locampo en la puesta al aire en la Radio Líder. También un saludo para Lolo Fuentes y a todos los directivos de la radio que hacen posible también y nos permiten transmitir la pasión franjeada a todo el pueblo millonero y también a la región y a través del mundo por internet. Nosotros nos fuimos presentando, titulando también el equipo. Nosotros nos vamos a dar una pequeña pausa y en un ratito Gastón Machado, también Emiliano Andreoli nos van a empezar a desmenuzar el 11 para esta tarde. 17:10 el partido, nosotros en una previa ya, como siempre, aquí por la Radio Líder, por FM Show, nosotros en una pausa y enseguida volvemos desde el Clemente Argentino Fernando Oliveira. Sí, ya hay clima de fútbol nuevamente. Viví el fútbol en la Show. Iluminación LED, productos de alta calidad, garantía exclusiva y la mejor atención. Electricidad La Unión en Santa Catarina 3088 con sus 2 locales y un impresionante showroom. Electricidad La Unión, innovamos para vos. Mega Seguridad le ofrece el mejor servicio de monitoreo de alarmas, seguridad física, rastreo satelital. Además, comercializamos equipamiento de seguridad electrónica.
Contáctenos 44 20 930 o ingrese a www.megaseguridad.com.ar. Mega Seguridad. Chau miedo. Hola tranquilidad. Mega Seguridad. Protección en acción. ¡Qué casaca tiene la franja! Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del Mágil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Nunca es un buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Adelantate a los 45 grados Misioneros y pasá por David Aire Acondicionado. Arreglamos autos, camiones, máquinas, lo que tenga aire lo enfriamos nosotros. Venta de repuestos en David Aire Acondicionado. Escribinos al 3764-857949 y saca tu turno. Estamos sobre 40, casi Rotonda. Hacemos envíos de repuestos a toda la provincia. Pedí lo que necesitas en nuestras redes sociales. David Aire Acondicionado. Elegí vos cuánto calor querés pasar. Al regional se lo sigue con De Alto Vuelo. Show. Brilla, murmullos misteriosos que salimos de la B. No busques por la línea, pégate un pique corto. No ve que estoy furioso, yo no pienso descender. Andate un poco arriba. Han pasado 44 minutos de las 4 de la tarde. Seguimos aquí en la previa de Guaraní Antonio Franco del Deportivo Victoria de Curuzú-Cuatiá. A las 5:10 está pactado este partido, que será dirigido por el chaqueño, Fernando Brillada, que lo conocemos de larga data, lógicamente, por sus participaciones en este escenario, en la cancha de crucero también, en otras categorías, y hoy estará tratando de imponer justicia, ¿no? Esperemos que sea la justicia verdadera, no lo que se viene dando últimamente en el ascenso fútbol argentino, que cada vez es más calamitoso. Realmente es desastroso lo de la terna arbitral, lo dirigencial también. Hemos estado viviendo últimamente partidos de Federal A, de Primera Nacional, que realmente son muy tendenciosos y se nota mucho. Esperemos que hoy estemos lejos de eso y que se pueda digerir un buen partido en la tarde del domingo. Tarde, cerrando enero, cerrando la zona grupo para Guaraní Antonio Franco, porque bien contaba Gastón que en la próxima fecha quedará libre. Veremos si ese partido es en vano o no. Esperemos que sea en vano. ¿Qué va a querer decir eso? Que Guaraní ya pueda lograr su clasificación a partir de hoy. El que gana clasifica. No hay otra historia. Este certamen tan complicado, tan parejo si se quiere, porque claro, iba a arrancar en noviembre, después de diciembre, terminó arrancando en enero. Se tuvieron que armar los equipos. En definitiva, un torneo de desprolijidad en el número 1, pero que lógicamente hay que jugarlo, y si querés ascender hoy Guaraní tiene que empezar a ascender. Es así, Gastón Machado, el triunfo le marca el camino a uno u otro, ¿no? Sí, por supuesto, eso es lo que estábamos comentando cuando iniciábamos la previa, de que hoy acá el ganador es el que se va contento, por supuesto, pero en caso de victoria, si llega a empatar, tiene la posibilidad todavía en la última fecha, cuando reciba a Atlético Posadas, un conjunto de Cano que, recordemos, ya está eliminado de la competencia. Por eso es de vital importancia para Guaraní. Si quiere seguir avanzando, esta es una de las primeras finales que tiene, porque es ganar o ganar. Claro, nosotros le veníamos explicando en las transmisiones anteriores, en el programa diario de Alto Vuelo por FM Show de 19 a 20 con Emiliano, con toda la muchachada, le venimos comentando de que este torneo, sabemos que clasifica uno en esta zona, va a enfrentar al otro ganador de la zona 2 del litoral norte, así se llama la región de este torneo Federal Amateur, y va a enfrentar a ese rival a un único partido. Después no sabemos qué va a pasar, pero la información que nos llega a las mesas de trabajo es, después de ese partido solamente queda uno más. Después queda uno más, o sea, ya pasaría a una instancia de ascenso. Esa es la información que llega. Guaraní, ganando hoy, clasifica a la final de la parte regional. Después de esa, que seguramente uno, por lo que se viene dando, ese rival en esa instancia será Fontana de Resistencia, Fontana de Chaco. Ese sería el rival en la siguiente instancia. Después de ese escollo,
hay una nueva final y nada más. Y después ya está el ascenso. Por eso digo que está a la vuelta de la esquina. Si bien el Consejo Federal no ha confirmado todavía, ya se desprenden información de que se agregarían ascensos como para empezar a armar el cuadro, porque si no queda muy, muy desparejo. Claro, en la parte norte del país, en la parte donde está Salta, Jujuy, Tucumán y demás, hay una cantidad importante de equipos que no es la misma que de esta región. Por eso, Emiliano, te pregunto y te consulto allí, que hoy es clave lo que vos decías, despegar, pero claro, tampoco hay mucho tiempo. Es el momento donde Nazareno y sus muchachos tienen que mostrar que Guaraní está para ascender, o por lo menos debe despegar en lo futbolístico. Totalmente, Julio, totalmente. Espero lo mismo que vos, aunque también soy consciente de que no está una de las piezas clave en la creación, en pasar la pelota, en buscar los espacios y demás, no están sobre uno, y eso será material para Gastón Machado dentro de un ratito nada más cuando se entreguen los 11 de cada uno de los equipos. Hay que tener en cuenta también esa baja en la espera del máximo nivel. Más allá de eso, necesita la franja también posicionarse en otro lugar dentro de esta categoría de ascenso, porque hoy si mirás las categorías, las distintas zonas, y mirás para la zona litoral norte, ves a un Guaraní que ganó el primero con lo justo, 3-2, y que después no pasó de empates ante un equipo que ya está eliminado como Atlético y ante otro equipo que, bueno, dio la sorpresa al eliminar justamente, o a darle un paso a la eliminación Atlético Posadas en ese entonces. Pero me parece oportuno el momento y la tarde para encontrar ese nivel, mientras te cuento algo que veo desde acá cerca, victoria de Curuzucuatiá, a calentar un costadito, el presidente de Guaraní, lo van a poder ver en el streaming, a calentar un costadito, no me ocupen la cancha, perfecta la indicación ahí para los muchachos de Curuzú, ya lo había dicho en la previa, en el campo no se calienta, el campo es solo para el conjunto local, así que los curuzucuatienses, los curuzucuateños, como me había dicho el amigo Los Fuentes, a un costado del campo de juego del Clemente Argentino, no pueden entrar en calor dentro del campo de juego. Literalmente le marcó la cancha al presidente, le dijo, no, acá no me pisen, viejo. Ya le anticipó al técnico y ahora le fue a marcar lo que vos estabas describiendo. Enseguida no, señor. En el partido allá no se llevaron muy bien. No fue el buen trato allá en aquella estadía de Guaraní en Curuzucuatiá. Los equipos calentando, bien lo describía Emiliano. Gastón Machado, antes de ir a la pausa, ¿qué modificaciones ha plantado Nazareno Godó? Dijiste que no hubo una semana normal por el tema de la lluvia, el campo de juego, para la preservación también. ¿Qué cambios? Y después de la pausa vamos a empezar a desmenuzar el 11 de uno y otro, en realidad, de Guaraní, porque el de Victoria no lo tenemos. Estamos a menos de 20 minutos para el arranque del partido y no lo tenemos. No, por el momento no, pero es una misma falla, se quiere decir, que la tuvieron allá cuando fuimos a Curuzú, el tema de las formaciones. Pero metiéndonos en lo que tiene que ver con Guaraní, decíamos 3 variantes: recupera al arquero, al capitán que tiene este equipo, a Diego Pave, vuelve, ya está bien físicamente, estará recuperando también un jugador que hizo su presentación en el debut de Guaraní frente a Atlético Posadas, ya lejana primera fecha, hablo de Matías Obregón, este lateral izquierdo que, por supuesto, da también más poder en ofensiva para Guaraní. Y además, decíamos, la baja de Enzo Bruno por expulsión, se conoció en la semana que es una fecha, la sanción que tendrá el mediocampista ofensivo de la franja, y en su lugar va a estar Rodrigo Vareiro, otro jugador que había estado en el debut de la franja, y luego de eso, sí había sumado algunos minutos también frente a Atlético Posadas, pero había estado en el debut como titular. Correcto. Vamos a ir a una pausa, pero déjame describir que, bueno, ¿quién es el preparador físico de Guaraní hoy, Gastón? Bueno, eso es algo a remarcar. Hoy está un viejo conocido acá de la casa, Nelson Polo Clevini. Por temas personales, no está Villarreal, pero vuelve Polo. Y con su clásica arenga, eso es algo clásico de Polo. A eso iba, claro. En realidad la mayoría de los jugadores lo conocen a Polo, ya trabajó en Guaraní, la trayectoria que tiene el fútbol misionero, pero fue a dar la arenga ahora recién él. O sea, ayer asumió y ya está dando la arenga. Eso es estar enchufado, eso es meterse en el trabajo, entonces hay que valorizarlo. Nosotros vamos a una pausa con Joselo, en un ratito vamos a presentar los 11 de Guaraní y posiblemente, tal vez, en algún momento, el 11 de Victoria. Qué desprolijidad. Seguinos en Facebook, De Alto Vuelo. El loteo Don Darío fue un éxito de Garupá Propiedades.
que ahora presenta el nuevo Loteo Santa Elena, ideal para cumplir el sueño de la casa propia, ubicado a solo 1200 metros de la Ruta 105 y con todo cerca. Podés conseguirlo con un 30% de entrega y 24 accesibles cuotas. Es una oportunidad única para tener tu lote a solo 550.000 pesos. Acércate a Garupá Propiedades y conoce más sobre los 80 lotes Santa Elena. Te esperamos en Colectora Leonardo Fabio, 4076 o escribinos al 3765-140001. Garupá Propiedades, su inmobiliaria de confianza. Cuando necesites un estudio jurídico serio, llámanos al 444-0943. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Ese espacio en el patio necesita un chapuzón. Anímate a vivir tu hogar con una pileta de CM Construcciones. Solo te encargas de decidir el lugar. CM se ocupa de que llegues de la mejor manera al verano. El patio se vive con una pileta de CM Construcciones. Consulta nuestras formas de pago al 3765045475. CM, piletas para toda la vida. Viaja a Buenos Aires en las confortables unidades de Río Uruguay. Viaja seguro. Viaja con protocolo bajo las estrictas normas sanitarias vigentes. Servicio semicama, cama ejecutivo y cama suite. Volvé a sentir la sensación de viajar en la alfombra voladora, con la suavidad y atención de siempre. Para más información sobre cómo viajar a Buenos Aires, comunícate al 4456-513, 4456-518 o al WhatsApp 3764-292915. Además, podés comprar tus pasajes ahora para viajar en 2021 con un 50% de reintegro. Ingresá ahora a www.riouruguaybus.com.ar. Viví el fútbol en la Show. Que me tocas el alma cuando en una jugada te arrojas con el filo de una tarde floja. Y en la brisa cuando el equipo brilla, murmullos misteriosos que salimos de la B. 6 minutos nos separan de las 5 de la tarde, estamos en la previa de Guaraní Victoria, ha llegado la planilla por suerte, ya tenemos alineaciones confirmadas de uno y otro lado, pero déjame transmitirle la seguridad de Río Uruguay. El equipo de alto vuelo se traslada a través de Río Uruguay realmente con todo el protocolo necesario, realmente se viaja con una comida estupenda gracias a la gente de Río Uruguay. Ya está Guaraní en los vestuarios, Gastón, todavía no Victoria, pero ya están las alineaciones confirmadas, bien lo anticipadas ya en la semana, con algunas variantes, lo repasaste recién, pero un equipo que intenta lógicamente repetir, por lo menos arriba, sabiendo que no está Enzo Bruno, que Troche, Piñeiro, Velázquez otra vez son la carta vitales para poder desequilibrar arriba, Gastón. Sí, por supuesto, hay una base que ya está, por supuesto, en este equipo que arma Nazareno Godoy. Decíamos, la baja de Enzo Bruno es por suspensión, si no hubiera estado desde el arranque. Lo de Obregón recupera su lugar porque siempre cuando ya armó su plantel Nazareno Godoy quería dos laterales que vayan al ataque. Uno es por la derecha está Tota Ayala y por la izquierda ese lateral ofensivo que quería es Matías Obregón. Recordemos, la fecha pasada jugó por Tido, que es un central, es decir, estuvo cubriendo nada más ese puesto. Y la otra variante, por supuesto, vuelve el capitán, vuelve Diego Pave. Perfecto, entonces en un ratito vamos a presentar las alineaciones, la confirmación. Emiliano, ¿me hace el ok para que en el entretiempo podamos cumplirle a la gente que nos sigue, que es fiel a nosotros, a De Alto Vuelo FM Show? En el entretiempo vamos a sortear la camiseta de Ícaro de Guaraní, que está bárbara, ¿no? Señor, entretiempo para los que participaron durante el partido anterior en ese empate frente al Atlético Posadas. Ahí vamos a estar, bueno, ya juntamos todos los nombres durante la semana, está todo listo para que nuestro productor Matías nos dé el ganador dentro de ese espacio de 15 minutos en el entretiempo. Así que atentos los que estuvieron atentos justamente en el partido anterior, porque hoy se va una casaca de la franja, la segunda en esta campaña. Tremendo.
Bien, ahí llegó nuestro amigo Mojarra a la cancha con la cámara de fotos, le mandamos un gran saludo también, ahí está entrando a la cancha. Emiliano, vos que estás justamente un poco más cerca en tu rol de hacer un poco de todo, ¿cómo está el campo de juegos? ¿Está blanda? Mucha lluvia en la noche de ayer, tarde-noche, digamos, pero la cancha se ve desde acá afuera en buenas condiciones. Está linda, pero ahora entiendo por qué Bedoya le dijo a los visitantes que entrenen afuera. Se está marcando la cancha en el sector donde está entrando en calor Victoria de Curuzupateá. Cayó mucha agua en la semana, fue una semana realmente pasada por agua, valga la redundancia, pero se entiende que el pasto creció, que el pasto se vio favorecido por ese efecto climatológico. Más allá de eso, está bastante flojo, se evidencia donde están pisando ahora los jugadores visitantes. Perfecto, nosotros vamos a presentar a los 11 de Guaraní Antonio Franco, a los 11 del Deportivo Victoria, que ya están confirmados, con los amigos de La Unión. Si querés tu mejor iluminación, anda a La Unión y comprá todo lo que necesitas para tu patio, para tu casa, en materia de electricidad e iluminación. La Unión nos trae el 11 titular en la voz de Gastón Machado, de Guaraní Antonio Franco para esta tarde. Electricidad La Unión, Santa Catalina 3088 con un showroom exclusivo. En el arco con la camiseta número 1 estará Diego Pave, camiseta 4 para Carlos Tote Ayala, con la 2 Pablo Russo, 6 para Nicolás Valdejo, 3 Matías Obregón, en el mediocampo estará con la 5 Miguel Beto Gómez, 8 para Julio Montero, con la 11 Vareiro, 7 para Lucas Velázquez, arriba con la 10 Hugo Evertroche y número 9 Jorge Piñero da Silva, los 11 de Nazareno Godoy para esta tarde. Con la 10 vuelve Troche, un símbolo de Guaraní en los últimos tiempos. Con esa camiseta le ha sacado rédito en los certámenes de esta índole, le ha sacado jugo también en gran parte del torneo. Esperemos que hoy vuelva ante la ausencia de Enzo Bruno a ser la manija de ese equipo. Claro está, las cosas van cambiando, pero hoy debe aparecer Troche, hoy debe aparecer Piñero da Silva con mucha experiencia. Hoy van a aparecer los Beto Gómez en el medio, Russo ordenando en la línea defensiva. Hoy es el partido, muchachos. Hoy tiene que aparecer Guaraní Antonio Franco. Si gana, va a clasificar. Si pierde, queda eliminado. Y si empata, tendrá que esperar a ver qué sucede en la última fecha entre Victoria y Atlético Posadas, que van a cerrar la fase de grupo el próximo fin de semana. Victoria, que también está confirmado. El equipo de Penisoto que llegó en la jornada de ayer, que ya está concentrado desde la jornada del sábado aquí en Tierras Misioneras, a través de los amigos de Mega Seguridad. Si querés seguridad en tu casa, en tu negocio, anda. Mega Seguridad nos trae el 11 del Deportivo Victoria de Curuzupateá para esta tarde. Mega Seguridad, protección en acción. Megaseguridad.com.ar. Camiseta número 1 para Joaquín de los Reyes, 4 Mario Godoy, 2 Jorge del Palacio, 6 Matías Acuña, 3 César Gómez, con la 5 Mario Barbosa, 8 para Manuel Ronzano, 7 Francisco Sosa Ugolini, con la 10 el chiquitito Eduardo Bogarín, arriba con la 9 Carlos García y 11 Rubén Medina, el equipo visitante. Bien, así estaba entonces Deportivo Victoria, también está 5 y 10 el partido. Guaraní ya hace largos 5 minutos entró al vestuario y el conjunto correntino nada, todavía sigue en campo de juego, Emiliano, ¿no? Bueno, ahí lo vamos a recuperar enseguida a Emiliano también. Lo concreto es que bien marcaba nuestro compañero de la cancha se está marcando, ¿sí, Emiliano? Sí, y evidentemente tiene para rato porque ni siquiera la lenga, nada, están entrenando como que falta media hora para el partido, pero bueno, veremos, son formas, también salieron después, hay que tener en cuenta eso, pero más que toque de la pelota no hicieron nada distinto los muchachos. 5 de la tarde en punto en la República Argentina, faltan 10 minutos para el arranque del partido. Decíamos, Guaraní ya entró hace varios minutos a vestuarios para calzarse el manto sagrado, la camiseta tradicional, y veremos a ver si es la que va a utilizar esta tarde. Y todavía el conjunto correntino finalizando su calentamiento previo en el campo de juego. Ha salido un sol tremendo en la capital millonera, pero es cuestión de minutos que se nubla y se larga a llover. Es así el clima en la tierra colorada. Nosotros estamos en la previa. Ha ganado, tenemos campeón de América ya, Gastón. Ayer en la jornada de ayer se terminó la Copa Libertadores, la Copa Libertadores más larga de la historia, ¿no? Sí, el partido más largo también fue en julio, porque horrible la final, que recordemos fue 100% brasileña, y terminó coronando al Palmeiras como campeón de esta Copa Libertadores 1-0 a los 98 minutos. Dio el gol del conjunto de Palmeiras para gritar campeón. Recordemos, un equipo que venía de eliminar a River en las semifinales, Santos había eliminado a Boca, se enfrentaron en esta final 1-0 campeón el Palmeiras.
Joselo, pequeña tanda, pequeño corte y ya volvemos para el partido. Se mete Victoria rumbo a vestuarios. Pequeña tanda, la última, y ya no se nos viene el partido por la show y por de alto vuelo. Al regional se lo sigue con De Alto Vuelo. Radio Show. Distribuidora JB. Productos de calidad desde su origen a tu mesa. Distribuidor exclusivo de aceite y mayonesa Natura, sal y especias Dos Anclas, Fernet Branca. En Distribuidora JB, bebidas Chandon, Catena Zapata, Luis y Bosca y un sinfín de marcas de primera calidad. Distribuidora JB. Escribinos al WhatsApp 3764-668666. También podés ingresar a la página web distribuidorajb.com. Frutas, verduras, granos. Lo más fresco está en Rosol SRL. Productos de origen, desde Mendoza, Buenos Aires y Córdoba para toda la provincia. Encontranos en el Mercado Central y Villa Urquiza de Posadas. Rosol, calidad argentina para todos los misioneros. Hacé tu consulta 3764-585982. Rosol, siempre con guaraní. Mozzarella, napolitana, calabresa, tropical o la misionera. La especial Pronto Pizza. La acompaño con unas empanadas, unas papas fritas. Y aprovecho algún combo que viene con bebida. Así de fácil es encontrar la cena en Pronto Pizza. En su nuevo local de Alberdi y Pedernera están las opciones más ricas. Pasá a buscarla o hacé tu pedido al 443-0202. Pronto Pizza. Con una, comemos todos. Seguinos en Facebook. De Alto Vuelo. FM Show Radio. Amor, que vas creciendo en esta frágil madrugada. Que me tocaste el alma. Bien, se nos viene el partido, en un ratito se viene Guaraní, en un ratito se nos viene el Deportivo Victoria, somos de Alto Vuelo, estamos en la radio líder 98.1, ya Victoria rumbo a vestuarios, en un ratito se nos viene el partido. Un gran saludo para nuestro amigo Armando Monjes de Puerto Rico, allí con su página Armando Deportes está siguiendo la transmisión de Alto Vuelo, así que le mandamos un gran saludo al colega amigo de Puerto Rico. Nosotros esperando este partido, el sol se hace presente de manera imponente, ¿no, Gastón? Sí, Julio, con eso sigue subiendo la temperatura. Un calor va a ser adentro para que corran los muchachos. Tremendo, la cancha está en muy buenas condiciones, estamos viendo desde acá arriba, señores, se vendrá Guaraní Antonio Franco, suba el volumen, amigo mío, de su radio, de su compu, de su aplicación. Aquí está Guaraní Antonio Franco. Aquí está el manto sagrado, aquí está con su camiseta tradicional, aquí está Misiones, está la franja en el campo de juego con su camiseta tradicional, camiseta blanca, la franja que cruza el pecho es roja como el short, aquí está el equipo de Nazareno Godoy, aquí está Pave, está ya la Russo, Vallejos, Obregón, Vareiro, Gómez, Montero, Velázquez, Troche y Piñero da Silva. Aquí está el equipo misionero en el campo de juego que buscará la clasificación a la siguiente instancia, a la final regional norte, litoral norte de este torneo federal amateur. Aquí está el manto sagrado, señores. Aquí está el conjunto misionero que hoy de ganar va a acceder a la siguiente instancia. Nosotros a la espera de victoria de Cruzucuatiá. 0-0 fue en la ida. El mejorcito, Gastón, en la ida allí fue Bogarín, ¿no? Sí, el número 10, Julio, fue el que por ahí tuvo las chances más claras para el conjunto Deportivo Victoria. Recordamos un mano a mano frente a Diego Pave, pero para destacarlo el número 10. Sí. Bueno, el Deportivo Victoria que cuando pisó tierras Misioneros pisó fuerte porque le ganó a Atlético Posadas, perdía 1-0, lo terminó dando vueltas, se quedó con hombres menos también expulsado el equipo de Cano, hoy ya eliminado y que veremos, uno supone, ¿no? En este certamen tan amateur, digo, Guaraní gana hoy, clasifica, el último partido no se debe jugar, ¿no? No lo vas a poner en gasto ni a Atlético Posadas en el traslado y en lo que demanda esa logística, y tampoco al equipo local que también para abrir un estadio te genera un gasto importante, sobre todo en la central y también en la seguridad, a pesar de que no hay gente. Hoy un marco diferente, Emiliano, ¿no? A la última vez que vinimos a este escenario, porque hay un poco más de gente de lo normal, ¿no?
Sí, Julio, la verdad que sí, hay un poco más de gente y en parte veo que por algún que otro portón se está metiendo también parte de la hinchada, así que bueno, evidentemente alguna licencia hay, pero a ver, no me pongo en contra, la verdad es que ya es momento, lo digo desde mayo más o menos, de aprender a convivir con este virus que nos cambió la vida. Bueno, ¿sabés que la información que leímos hace un rato, en Jujuy el gobierno jujeño habilitó que haya público, ¿eh? O sea, por ejemplo, Alto Sorno Zapla, que juega este mismo torneo, va a jugar con gente. Hoy juega con público. A tener en cuenta, eso ya depende de cada gobierno provincial, de cada municipio. Se recomienda que no haya público, pero ya hay provincias que van a jugar también con la presencia del público. Aquí la terna arbitral, Gastón Machado nos cuenta el tridente chaqueño que va a imponer justicia en la tarde misionera. Sí, terna Julio arbitral 100% de Chaco. Fernando Brillada será el árbitro principal esta tarde. Fernando López el asistente número 1 y asistente número 2 la señorita Mariana Duré. Le hubiésemos invitado al asado, ¿no? A la terna arbitral, digo. Pero bueno, para atenderlo bien nada más, que se merecen ser bien recibidos. Claro. Señores, hospitalidad, digo, claro. Claro, sí, la cordialidad sobre todo. Hospital, ahí vos si llegaba ahí la terna arbitral, no, mamita querida. Señores, se nos va a venir el partido, ya está Guaraní en el campo de juego a la espera del Deportivo Victoria, que todavía no salió al campo de juego. Faltan 3 minutos para el horario pactado. 5:10 de la tarde. Vamos a empezar a vivir y también a través del streaming de la cuenta de Alto Vuelo en YouTube podés ver el partido y acompañarnos a la pasión misionera. Aquí está Victoria, aquí está el equipo de Curuzú Cuatiá, aquí está el equipo correntino con la B azulada. Hoy la B es blanca, el equipo de Victoria con su camiseta alternativa, la celeste. En la ida también jugó con esta camiseta, Gastón, si me lo recordás. Sí, estuvo con esta también, Julio. Perfecto, entonces aquí está el conjunto de Claudio Penisoto, el equipo que es presidente y también es técnico, y bueno, es polifuncional también. Un Andreoli cualquiera, si se quiere, ¿no? Penisoto, buen amigo de Emiliano. De los Reyes, el arquero en la tarde de hoy, Godoy, del Palacio, Acuña Gómez, Sosa, Barbosa, Ronzano Medina, Bogarín y Carlos García. El 11 del equipo curuzucuateño, así se dice, ¿no? Curuzucuateño, para nuestro amigo Lolo Fuentes, que por ahí está atento, que nos corrija, él sabe estas cosas, ¿no? Un crack, Lolo. Sí. 17 jugadores tienen en la planilla el equipo visitante, ¿eh? No completa el banco de suplentes. Bueno, bien, entonces, señores, sorteo de capitanes, el arquero Diego Pave de un lado, el capitán Jorge del Palacio, el capitán del equipo de Victoria, así haciendo el sorteo con Fernando Brillada. Señores, se nos viene el partido. Un gran abrazo para Emma, también un amigo que está prendido a la transmisión de Alto Vuelo, que son muchos, la verdad. Agradecemos la gentileza de la elección de valorar el trabajo de Alto Vuelo y FM Show. Señores, va a mover Victoria de Curuzú Cuatiá, la franja que va a atacar hacia el arco que da espalda a la ciudad de Posadas, viceversa para el equipo visitante que va a atacar hacia el arco que da espalda a la costanera de la capital misionera. Cronómetro en 0, señores. Se nos vendrá el partido. Moverá Victoria. Somos Show, somos de Alto Vuelo para llevarle la pasión franjeada. Saludos para nuestro amigo, el verdadero Mojarra, ¿no? Que también está prendido ahí en la transmisión. Así que le mandamos a todo el equipo que sigue realmente el trabajo desde Alto Vuelo. Señores, cronómetro en 0. Pitará Brillada. Aquí está la clasificación en juego. Será para un lado, será para el otro. Veremos si la tarde se inclina a favor del Guaraní Antonio Franco, una tarde plenamente soleada, realmente imponente el sol, realmente hace bastante que no lo veíamos, sobre todo en el norte de la provincia, que la verdad que no sabemos cuándo va a llover. 5:10 de la tarde, pitará Brillada, todo listo, señores. A pitar nomás, Toby. Un gran saludo a Toby, también está con sus 60 pulgadas. Señores, movió Victoria, ya juega en Guaraní el Deportivo Victoria. Arranca el primer tiempo. En los relatos, Julio Quiñones. Primeros instantes, aquí la mueve Rodrigo Vareiro, recibe la infracción, sí señor, lo pita el chaqueño, hay tiro libre en mitad de cancha. La primera participación de Rodrigo Vareiro, que intentará emular al ausente y expulsado Enzo Bruno. Una fecha, ¿no, Gastón? Sí, Julio, una fecha se conoció esta semana la sanción. Perfecto, allí García se anticipa en la línea defensiva, la mandan por un costado, habrá lateral para Guaraní. La primera intervención en el partido, 40 segundos de juego, 0-0 la historia. Somos Show, somos de Alto Vuelo y aquí la maneja Troche de espalda al arco por el sector izquierdo, a ver qué va a hacer. Ensancha Pegón, la pelota se desvía
¿En quién? En Troche, el último en tocar, por eso el árbitro marca lateral en defensa, corresponde para Victoria. Electricidad La Unión, iluminación LED, productos de alta calidad. Mega Seguridad, protección en acción, 3764-420-930. 0-0 el partido, aquí minuto de juego en el Clemente Argentino Fernández Oliveira. Qué lindo es volver a ver la gente en la tribuna, la verdad que esperemos que en un corto plazo podamos ver un marco más imponente en todas las canchas, lógicamente, sobre todo aquí en el Clemente. Aquí Piñero da Silva pivoteando, no va a llegar Rodrigo Vareiro, igual presiona, rompe juego, el defensor central era Acuña, se va quedando para Beto Gómez, juega con Montero que la va a perder la lucha, la gana, traba y gana bien, el volante franjeado, hace rebotar finalmente por el número 4 Godoy, la pelota se va por un costado, lateral en ofensiva, es para la franja. Bordado digital y sublimación para tu remera o chomba. Uniformes Ícaro. Avenida Uruguay casi llegando al mástil. Pedí tu presupuesto. Ícaro. Lo que tenga aire lo enfriamos nosotros. Venta de repuestos en David Aire Acondicionado. 4456-438. Casi 2 minutos de juego, 0-0, muy adelantado las líneas del equipo de Nazareno Godoy, Gastón. Sí, vemos un Guaraní protagonista en estos primeros instantes, un Rodrigo arrancando por la izquierda y terminando por el medio de las jugadas. Esto hace que Lucas Velázquez, que estamos acostumbrados a verlo jugando justamente por aquel sector, se tire a la banda derecha. Salió fuera del área, salió lejos Pablo Russo y comete infracción, habrá tiro libre, la primera pelota parada será para el equipo correntino. Allí desde el sector derecho irá en búsqueda de esa pelota parada Eduardo Bogarín, el número 10, el zurdo habilidoso del equipo cursucuateño. Aquí habrá tiro libre, situación complicada para Guaraní en la primera intervención en 2 minutos y medio de juego, 0-0 la historia. Calor bárbaro, lindo está la tarde posadeña. Ahora tiro libre para el Deportivo Victoria. Somos show, somos de alto vuelo. En la radio líder estamos arriba, el centro de Bogarín. Con los puños, Pavek sin exigirse. La manda afuera de su área. Suscita el peligro, se viene el conjunto de Victoria. Allí intentan con García, está habilitado. Metió el centro muy forzado finalmente. Era el número 3, César Gómez. La manda a la última línea. Habrá saque de meta para el equipo misionero. Garupá Propiedades, 3765-140001. Cuando necesites un estudio jurídico serio, llámanos al 444-0943. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Saludo para la gente de Gobernador Roca también, que chum, nos está escuchando allí. También un saludo para él, para Peralta. Todo la gente que está prendida a la radio líder y la transmisión vía streaming desde alto vuelo en la cuenta de YouTube. Aquí la pelota la va manejando Julio Montero. Se viene Julio Montero, el que le dio el empate ante Atlético Posada con un penal exquisito. La maneja como puede, era el Tote Ayala, la perdió, lucha, traba, gana. El Beto Gómez, se viene ahora Hugo Troche, limpió bien para Montero, va a enganchar va a perfilarse, quiso conectar con Troche, le quedó muy corta la pelota, traba Godoy, gana Montero, se viene Troche, falta el árbitro, cobra la infracción sobre Troche, habrá tiro libre para Guaraní al borde del área grande. 3765-045475. Tu pileta para siempre con CM. La sensación de viajar en business está en la alfombra voladora Río Uruguay. Hay cruces entre Russo y Bogarín, se están topeteando ahí. Russo iba a cabecear y volvió para topetearlo con Bogarín. No sé si lo viste, Emiliano. Bueno, hay borbollón allí en el punto del penal, con Pablo Russo. Allí va a copar la parada también del Palacio. El árbitro ahora llama la atención. Si te contesto me pierdo la pelea, Julio. En el área ahí se están cruzando entre todos. Estamos siguiendo con la cámara de alto vuelo los empujones dentro del área. Temprano para esto, ¿no? Sí, lo originó todo Pablo Russo con Bogarín, que no está en la cuestión. Julio. Señores, sí, Gastón. Sí, pero ese algo vieja data. Se viene el tiro libre, va Rodríguez, el centro, arriba corta finalmente. Era el número 6, Acuña, la manda por un costado, habrá lateral. Hay que levantar más la pelotita, Rodrigo Vareiro. Aquí la pelota la va manejando Troche de espalda al arco, no puede, sobre la marca del número 9, Carlos García, que es grandote. Se viene ahora, la infracción fue de Troche finalmente. En ataque, el tiro libre será para Victoria, 0-0 en 5 minutos de juego. Aquí somos show, somos de alto vuelo. Distribuidora JB, solo productos de calidad. Martín Fierro 3879. JB, Rosol, desde todo el país para todo Misiones. Sí, Gastón, completá. Sí, te decía que ese cruce entre Russo y Bogarín seguramente es de vieja data, porque recuerdo algunos cruces en el partido que se disputó en Curuzúcuate. ¿Habrá quedado algo de ese encuentro? Habrá quedado algunas aristas en ese cruce. Habrá tiro libre para la franja.
en la línea defensiva, ya lo hicieron para Montero, de primera para que Obregón salga desde el fondo. Nuevamente con Montero, Guaraní intenta poder abrir el marcador aquí en la tarde posadeña, en la última fecha para la franja, ¿no? Gastón después queda libre y ahí va a dirimir Victoria y Atlético Posadas en la última fecha, ¿no? Sí, por eso la aclaración, decíamos la importancia y la necesidad del partido, porque en la última estará quedando libre y se estará jugando en Crucé Cuatiá, Victoria frente a Atlético Posadas. Troche con la pelota, baja a hacerse dueño del balón allí, conecta de primera, intentó con Montero, corta el juego como puede, era Gómez, la manda para campo rival, exigido, llegó el Tote Ayala, cubre bien García, deja que la pelota se escurra por un costado, por eso habrá lateral en ofensiva, será para el Deportivo Victoria en 6 minutos y medio. A este partidazo lo cerramos con una pizza barrilete de Pronto Pizza, cada vez más grandes en Alberdi y Pedernera. Al 443-0202. Pronto Pizza. Electricidad La Unión, Santa Catalina 3088 con un showroom exclusivo. Falta de Guaraní, que está nervioso Gastón ahí. Beto Gómez sin pelota. Topeteó con García. No es García. Veremos a ver quién es el jugador que está desparramado en el suelo tras el topeteo con Beto Gómez. Está nervioso Guaraní, Gastón. Sí, pero es algo que no le conviene. A Guaraní se mezcla nerviosismo con ansiedad. Quizás por esto estamos mencionando, la obligación casi que tiene la franja por ganar hoy, pero es muy temprano para que comiencen estos roces. Ya anteriormente lo marcabas lo de Russo con Bogarín, ahora este choque de Beto Gómez con el jugador de Victoria, pero no debe entrar en ese juego la franja. Tiro libre para el Deportivo Victoria, Callejón del 11, será Bogarín nuevamente el de la pelota parada para el equipo visitante. 7 minutos de juego, 7:30 ya del cronómetro de la show. Somos de alto vuelo para llevarte la pasión franjeada. Habrá tiro libre, situación complicada para el equipo de Nazareno Godoy. Otra vez se vuelven a tomar todo, le dice el árbitro. Muchachos, ¿vienen a jugar al fútbol o a qué? ¿Agarrarse acá? ¿Quieren bailar? ¿Qué pasa? Habrá tiro libre para Victoria. Va Bogarín con el centro al punto del penal pasado. Arriba el cabezazo de García. Suscita el peligro como puede. Saca la defensa franjeada. Era Velázquez. Finalmente el árbitro tenía todo invalidado el juego. Habrá tiro libre desde el fondo para Guaraní. Se salvó la franja en una nueva pelota parada para el conjunto visitante. Gastón Machado. Es un problema recurrente que tiene la defensa de Guaraní en cuanto a las pelotas paradas. Recordemos, contra Atlético Posadas lo sufrió, ahora vimos estas dos acciones lo mismo. Es un problema que debe solucionar la dupla central, hablamos de Russo y Nicolás Valdés. Aquí Rodrigo Vareiro ensancha para Obregón y la proyección del mismo se viene ahora conectando a domicilio para Montero, para Troche, conecta bien Guaraní ahora con Beto Gómez, la va a pinchar para quien no pudo entrar, Piñero de Asilo, suscita el peligro, si la gana está el primero con la mano, penal, sí señor, con la mano de García, penal clarito para Guaraní en 8 minutos y medio, penal, le erró el tiempo García, del Palacio le erró justamente el tiempo cuando fue a chocar con Piñero da Silva, metió el manotazo, el árbitro estaba cerquita, al 1,5 metros, por eso hay penal para Guaraní. Gastón Machado. Bueno, la jugada se dio enfrente, bridada, nadie le puede objetar nada porque estaba justamente allí ubicado el árbitro principal, le sigue reclamando ahora el número 2 del Palacio, el capitán del conjunto visitante, quien es el que la tocó con la mano, por eso. Rápidamente sí. Julio, ahora sí, Troche dijo, lo pateo yo. Sí señor, era del Palacio, de los Reyes el arquero. Pero va Troche para esta pelota parada, 9 minutos de juego, habrá penal para Guaraní. Llegará la primera moción franjeada en la tarde calurosa posadeña. Veremos. Hay tiro libre penal y el árbitro que se detiene, Gastón. Bueno, ahora le habla al arquero, marcaba a de los Reyes, le pide que no se adelante. Mientras tanto, Troche ya acomoda la pelota y va a ser el 10 quien ejecute. Troche y los 12 pasos. Troche y ponerse en ventaja. Troche y pensando en clasificación va Troche. ¡Tiro! De Guaraní, Antonio Franco. Troche a los 9 minutos y medio abre el marcador desde los 12 pasos. Fuerte a un costado. Nada que hacer para de los Reyes. Llegó Troche, llegó el 10. Apareció Hugo Eber Troche. Guaraní 1. Victoria 0 en 10 minutos.
el número 10 de Guaraní, hablamos de Troche, eligió el palo derecho del arquero. Siempre Troche los últimos penales, ya hablamos de la campaña pasada, elegía ese lugar para ejecutarlo, fue seguro, él agarró la pelota y él fue quien marcó el 1-0 para la franja. 1-0, 10 minutos y medio, arrancó bien la tarde para la franja. Qué hierro del Palacio para meter la mano, calculó mal, calculó, mamita querida. En el salto, después metió la mano, clarito penal, por eso gana con gol de Troche la franja ahora en casi 11 del primer tiempo. 1-0, habrá tiro libre, no, saque desde arco para la franja, le cuestiona todo, claro, le cuestionan que había córner, ¿no, Gastón? Sí, es lo que están reclamando, ya empieza el show de Penisoto, hablamos del técnico del conjunto de Victoria, pero si ya pedían, Julio, todo allá antes del penal, imagínate lo que va a hacer la hora. Y le dio la razón a Penisoto, el árbitro que va y le pone la mano en el hombro y le dice... Para personajes hay muchos, hay que jugar al fútbol. 11:30, 1-0 la franja, gol de Troche, recencita nomás, somos show, somos de alto vuelo y hay tiro de esquina. Oreja izquierda para Victoria, será Bogarín de la pelota parada. El centro lloverá al arco de Diego Pave, el centro arriba, el punto del penal, corta como puede. Era Pablo Russo, intentó, ahora le quedó nuevamente a Bogarín, va a enganchar de un lado para el otro, le metió un caño que viva al fútbol, pero estuvo bien allí Piñeiro para salvarlo a la ridiculez de Pablo Russo tras comerse el caño. Si bien ahora Velázquez por sector derecho, le dejó para quién, para Troche, pivotea bien Piñeiro da Silva, hace rebotar finalmente por Barbosa. La pelota se va por un costado, lateral, gana 1-0 la franja. Mega Seguridad. Chau miedo. Hola tranquilidad. Mega Seguridad. Protección en acción. Contáctenos. megaseguridad.com.ar. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Está bárbara la camiseta de Ícaro de la franja que lo vamos a sortear en el entretiempo con todos los que se han inscrito hace una semana en el partido ante Atlético Posadas. Aquí la pelota será para Victoria nuevamente, lateral. Un poco más tranquilo ahora Nazareno Godoy, Gastón. Sí, recién ahora se puso de pie el técnico de la franja sin dar tantas indicaciones, todo lo contrario del lado de Penisoto, el técnico de Victoria, que no para indicaciones, activo se encuentra el técnico visitante. Troche y un hierro en mitad de cancha, por eso la recupera Sosa, aquí se viene por el sector derecho el volante, corta bien Montero, el árbitro retrotrae la infracción sobre Sosa, por eso el tiro libre pertenece a Victoria, gana la franja 1-0 en casi 13. Nunca es buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Pasa por David Aire Acondicionado, 40 Casi Rotonda. Quedan pocos lotes en el nuevo loteo Don Darío. El tuyo te está esperando. Garupá Propiedades, tu inmobiliaria de confianza. Va Velázquez con la pelota, la tiró larga, pero no va a llegar a ese balón. El primero en llegar es Barbosa, juega más atrás para su arquero de los Reyes. Va con su peinado raro. Arriba la pelota, va buscando a Rodrigo Valero. Él ganó la pelota, intenta Beto Gómez también. Primero llegó y primereó Ronzano, anticipa a Russo, le quedó larga la pelota. Va Bogarín, metió un caño, falta de Montero. Escurridizo Bogarín, logra una falta en mitad de cancha, el tiro libre para la visita. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. ¿Tenés espacio? Tirate un chapuzón con una pileta de CM Construcciones. El tiro libre será para el Deportivo Victoria en mitad de cancha, un poquito más adelante. Va Emanuel Ronzano con esa pelota parada frontal el centro. Veremos a ver qué hace Ronzano. Amagó, se amacó. Ahora sí será el tiro libre. Troche le reclama, le dice cuándo va a tardar. Va Ronzano con ese centro arriba, Russo, le quedó para García de cabeza, la va a atrapar nadie, le devolvió Beto Gómez, ahora bien Russo atento para el capitán Pave, que se queda con esa pelota en 14 minutos, gana la franja 1-0 aquí en el Clemente. Para viajar premium a Buenos Aires, Río, Uruguay. JB, primeras marcas en tu mesa, distribuidora JB, llámanos al 4420-990. Arriba la pelota, será el ejecutor Pave, arriba de arquero, se queda con esa pelota de los Reyes en 14 minutos de juego, 1-0, gol de Troche a los 10, casi 9:30, 10, en realidad 9:30, puntualmente el gol de Troche. Si viene Bogarín, la pinchó perfecto para que se venga Medina por el sector derecho, no va a llegar, la pelota muy larga, el pase de Medina, lo aplaude, igual le pide perdón, el sacrificio de Medina, habrá tiro libre, saque de arco, desde el fondo será para la franja que gana 1-0. Rosol SRL, siempre acompañando a Guaraní. A este partidazo lo cerramos con una pizza barrilete de Pronto Pizza, cada vez más grandes en Alberdi y Pedernera. Pedilas al 443-0202. Pronto Pizza. Hoy está para un barrilete esta noche, ¿no, Gastón? ¿Qué decís? Sí, media calabresa y media rúcula, Julio. Bueno, me quedo con la primera nomás. Nada raro en lo mío. 15, arriba la pelota de Pave, intenta Piñeiro da Silva,
quiso con Troche, corta bien, ahora era Godoy que saca la pelota para campo rival, García quiso pivotear con Bogarín, atento, se viene el grandote, la robó, se la afanó Montero en el círculo central, ensanchó para Rodrigo Vareiro, va Piñero también, buscó el pase al vacío, pero no encontró ese hueco Rodrigo Vareiro, le dejó para Beto Gómez, para el pase, para que nunca se entienda con Velázquez, habrá reposición desde el fondo para Victoria, está errando mucho Beto Gómez en pases largos, Gastón. Sí, está impreciso en ese sentido el mediocampista de la franja, pero ahora sí Nazareno Godoy aprovecha, habla, le da indicaciones a Vareiro. No quiere que se desprenda más rápido la pelota, que sea más claro y que intente ser él el generador del juego de este equipo. Y aquí viene el generador del equipo contrario, se viene Bogarín, se resbaló, la pelota pega en el Tote Ayala, por eso el lateral, la reposición manual corresponde a Victoria, 1-0, gol de Troche de penal, por eso la franja gana 1-0 y está clasificando a la siguiente instancia, aquí del torneo federal amateur. Aquí la pelota la va manejando García, pivoteó con Bogarín, la hicieron bien en esta, triangularon perfecto, corta como puede, finalmente Vallejos la manda al tiro de esquina, es para Victoria. Electricidad La Unión, iluminación LED, productos de alta calidad. Mega Seguridad, protección en acción. Megaseguridad.com.ar. Y Lucas Caballero, Gastón, en un rato te voy a pedir el banco de suplentes, pero ¿ya está como para jugar? No, Julio, no está todavía en óptimas condiciones. Sufrió un pequeño desgarro, había sufrido el mediocampista, pero para si Guaraní avanza, sí ya estará disponible Caballero. Se viene García con un medio, vuelta, la pelota arriba, lejos del arco de Pave, se durmió la franja en la pelota parada, le cabecearon 2 veces, recibió García y una media vuelta, casi pone el empate, 1-0, gana la franja en 17. Bordado digital y sublimación para tu remera o chomba. Uniformes Ícaro. Avenida Uruguay casi llegando al mástil. Pedí tu presupuesto. Ícaro. Nunca es buen momento para quedarte sin el aire del auto. Menos en verano. Pasa por David Aire Acondicionado. 40 casi Rotonda. Es un buen momento, Gastón, para que a través de los amigos de La Unión nos presente el banco de suplentes de Nazareno Godoy para esta tarde. Electricidad La Unión. Iluminación LED. Productos de alta calidad. Las opciones que tiene el banco del conjunto local son con la 12 Jorge Malowski, 13 Enrique Vidalba, 14 Junior Alegre, 15 Leandro Ferreira, 16 Raúl El Pájaro Benítez, 17 Tiago Arteta y 18 para Ulises Silveira. El lateral corresponde para Guaraní, lo va a hacer rápidamente Obregón, que vuelve al equipo titular. Aquí la maneja Piñero da Silva, se cae, por eso se la afana la pelota. Va recuperando Betito Gómez, así, un polifuncional allí, un pulpo. El Betito Gómez la regala a Rodrigo Vareiro, la tira al vacío. La va a recuperar Matías Acuña en la última línea defensiva del Deportivo Victoria, la saca para campo rival, intenta también Vallejo, la recibe Troche, la bajó para Beto Gómez, otra vez para Troche. Si viene ahora ensanchando por el sector derecho y la protección del Tote Ayala, se resbala el Tote, conecta de primera con Velázquez. ¡Qué codazo le metió a Bogarín! ¡Qué codazo le metió al Tote Ayala! Pero clarito el codazo que le vio a el Tote Ayala. Habrá tiro libre para la franja. ¿Qué dice el árbitro? ¿Al revés? A ver, no sé qué marca el árbitro. ¿Marca para Victoria o dice no salgan acá, le dice? Sí. No tiene cómo explicar, Julio, no tiene cómo explicar porque el codazo se vio claramente, lo buscó con el codo derecho al mentón de Tote Ayala. Si no lo expulsa, porque no quiere el árbitro chaqueño. Además estaba ahí lo que Troche le va a reclamar al asistente número 1, ¿no? A Rodrigo López, le dice, vos viste, clarito. Habrá tiro libre para la franja, ya se repuso el Tote Ayala, fue de Bogarín, ¿no? Encima del jugador más desequilibrante. Aquí la va manejando Gómez de primera para Montero, va Julio, si viene por el sector derecho, agarra velocidad, Cone de primera para quién, para Ayala, está habilitado, sí, de pie a pie la maneja, le dejó para Troche a domicilio, se viene Hugo es Troche la deja para quién, para el Tote Ayala de primera, va a meter el centro, la pelota pega en la cara finalmente de Godoy, la gente le aplaude, habrá tiro de esquina, ¿qué gente? Me dice, sí, hay gente en la cancha, ¿qué se volvió el público? No, pero hay gente, 19 y córner para Guaraní. Garupá Propiedades, tu inmobiliaria de confianza. Estudio jurídico y contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. Saludo para el doctor Troche, que fanático de Boca y también palpitando a la franja desde su casa. Aquí habrá tiro de esquina, Rodrigo Vareiro, esa pelota del sector derecho, de la oreja derecha del córner. Habrá cortito para Troche, amagó bien, Troche entró al área, a ver qué va a hacer, va a meter el centro atrás. Intentó Vallejo sorprender, la pelota muy arriba, llegó la franja sin contundencia, Gastón. Sí, vuelve a avisar la franja luego de esta jugada, pero Nazareno contento con la jugada que había marcado Vareiro, luego finalmente el córner lo cobró cortito con Hugo Troche, que se avivó, fue por la línea de fondo, pudo tirar ese centro, no fue el mejor remate de Montero, pero hay muchas indicaciones de Nazareno para Vareiro, quiere que se meta más en el juego el número 11 Guaraní. ¿Este fue el primer gol de Troche, Gastón, en el torneo?
Sí, Julio, es el primero. 20 minutos, lateral, lo hicieron para Bogarín, corta bien ahora con lo justo, Vallejos manda la pelota por un costado, reposición manual para el equipo de Victoria que está perdido 1-0 y está quedando eliminado. La franja se mete con este resultado a la siguiente instancia del torneo federal amateur, que lo tiene 4 por lo menos hasta ahora, 4 ascensos al Federal A que va a arrancar en marzo. Allí espera Crucero del Norte, el de los equipos misioneros. Lateral otra vez para el conjunto de Victoria, 1-0 la franja en casi 21 del primer tiempo. Qué calorcito hace, mamita querida, pero bueno, mejor que el calor que la lluvia, para mí. Aquí va Vallejo, falta, el árbitro ve o dice, se lava las manos. Poncio Pilato Brillada dice solamente hay saque desde el arco para Guaraní, sí. Es muy temprano para ver cómo le está yendo a los futuros rivales de los que pasen de esta zona. Y Fontana, ¿no? Porque en estos momentos están jugando Fontana y Ferroviario y están igualando 1-1. 1-1, si gana Fontana se va a meter en la siguiente instancia, y sería rival del ganador de esta llave, a un único partido, y si Fontana gana, lógicamente va a definir de local a ese único partido porque va a sumar más puntos que la franja, que con este triunfo llega a 8. Aquí se va quedando la pelota Ronzano en el círculo central, va a alzar la cabeza, quiso conectar con Bogarín, corta bien Vallejos, atento, por eso después la sobra le queda a Rodrigo Vareiro, toca más atrás para Pablo Russo, se complica, no, la revienta el entrerriano, la revienta para campo rival, se complicó, sí, Gómez, la va a luchar, la va a cubrir justamente Velázquez la pelota, por eso lateral en ofensiva, pertenece para la franja en casi 22. Patio, pasto, espacio. Pileta de CM Construcciones. 3765045475. Para toda la vida. La sensación de viajar en business está en la alfombra voladora Río Uruguay. 22 minutos, lateral en ofensiva, irá el Tote Ayala con ese saque manual, lo hizo como una especie de centro, ¿no? Llegó Piñero da Silva, corta como puede, era el número 5 Barbosa, la pelota viaja a cielo posadeño, otra vez para Barbosa después de la devolución de Beto Gómez, le presiona bien Montero, la revienta como puede, era Barbosa, le va sobrando para Pablo Russo, juega con su arquero Pave, la revienta también allí buscando el pivoteo de Piñero da Silva, le pone bien el cuerpo en esta vez el número 2 del Palacio, le va manejando Piñero da Silva, se la afanan, le quedó para quién, para Obregón, juego totalmente desprolijo en el círculo central, la va limpiando Beto Gómez de primera para Troche exigido, no pudo conectar con Velázquez, la revienta como puede Godoy, va para campo rival, la va manejando ahora bien el Tote Ayala, picó al vacío, bien Velázquez, va el pibe, va Lucas Velázquez por derecha, le va a enganchar a Godoy, le va a encarar, metió el centro, arriba en las manos, la atrapa, se queda con la pelota de los Reyes, 1-0, gana la franja en 23 del primer tiempo. Distribuidora JB. Solo productos de calidad. Martín Fierro 3879. JB. Rosol. Frutas frescas para los misioneros. Para suerte de Guaraní, Gastón, el equipo correntino no está presionando muy arriba. No. Al único que hizo más activo en la visita es a Bogarín, que más lo mencionaste en las últimas jugadas, pero lo deja jugar a Guaraní. Quizás presiona así en el medio campo, donde se ven muchas imprecisiones en los últimos minutos. La pelota la va manejando Sosa en el círculo central, que hizo con Bogarín al vacío. Corta bien, ahora Vallejo le dejó para Beto Gómez, para Troche en el círculo central. Se equivoca Troche, rompe juego Rodrigo Vareiro. La sobra, la captura bien Medina por derecha, va a meter el pase de profundidad para nadie. Se queda con el balón. Diego Pave repone Guaraní desde el fondo en casi 24 del primer tiempo. 1-0, gol de Troche, gana la franja. Lo cerramos con una pizza barrilete de Pronto Pizza, cada vez más grandes en Alberdi y Pedernera. Pedilas al 443-0202. Pronto Pizza. Electricidad La Unión, Santa Catalina 3088 con un showroom exclusivo. ¿Sabes que se cayó el arquero de Curuzucatea solo? Se cayó solo, pensé que se lesionó. La pelota para Sosa, no va a llegar, la va a cubrir Beto Gómez, le pone el cuerpo, cubrió bien Beto Gómez, por eso la pelota se pierde, se escurre por la última línea, habrá saque de meta para la franja, se cayó de los Reyes solo. Pensé que se había lesionado, o pedía tiempo, se cayó solo, se levantó, por suerte está bien. Aquí habrá saque, reposición para la franja, lo va a hacer Beto Gómez en 24:30 del primer tiempo, 1-0, se ha nublado nuevamente en la capital misionera. Si viene Julio Montero conduciendo la pelota y el ritmo franjeado. Cancino, por cierto, aquí ensancha por el sector izquierdo para que se venga Obregón de primera y a domicilio para Rodrigo Vareiro. La toca bien ahora. Tranquiliza la franja ante la no presión de Victoria. Guaraní sale con tranquilidad desde el fondo. Por eso la maneja Rodrigo Vareiro. De primera para Obregón. Ahora con Montero. Toca bien Guaraní. Qué sorprendente lo que hace Victoria, Gastón. No presiona. Lo deja librado al ataque de la franja.
Sí, la atención ya estos últimos minutos, como que lo deja jugar, lo espera a Guaraní, pero está perdiendo el equipo de Victoria. Eso es lo contradictorio, porque si decías, estaban todavía en tablas, estaban empatados, bueno, pero tiene que dar vuelta este resultado. Por suerte para Guaraní que siga así, que se mantenga. Si no, Emiliano, mandale un WhatsApp a tu amigo Penisoto que avísenle que está quedando afuera. Va a reponer la franja en 25 y medio, 1-0 gana Guaraní. Mega Seguridad, protección en acción. Megaseguridad.com.ar. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Ícaro, los amigos de Ícaro, justamente, que vamos a sortear en el entretiempo la camiseta que ya se inscribieron. Ahora no está para participar. Se viene Velázquez, la agarró mordida la pelota, quiso sorprender, le quedó la pelota bollando después de la asistencia de Troche. Quiso sorprender el pibe Velázquez, ahora pide disculpas, la agarró mordida, pie de plastilina para Velázquez. Habrá saque de arco para Victoria. Nunca es buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Pasa por David Aire Acondicionado, 40 Casi Rotonda. Garupá Propiedades, solo 80 lotes en Santa Elena. Apurate y conseguí el tuyo por 550.000 pesos. En el entretiempo decíamos, vamos a sortear la camiseta de Ícaro. La franja que está más linda que nunca, ¿eh? Así que a la gente que esté atento, a la gente que se inscribió en el partido contra Atlético Posadas, va a poder tener la chance de ganar una camiseta gentileza de los amigos de Ícaro que visten a la franja. Habrá lateral justamente en 26 y medio para el conjunto de Nazareno de hoy, que está ganando 1-0 en 27 minutos de juego. Aquí Beto Gómez le dio el pase exigido para Obregón, distracción para la franja, habrá lateral para Victoria, que está perdiendo y está quedando afuera. Si viene García, rompe bien Beto Gómez. Le queda para Obregón, ahora por el sector izquierdo, le presiona a García, la revienta. La va mastando como puede Piñero da Silva, pero le quedó larga la pelota, por eso se la afanaron. La pisa bien ahora Medina, desde el fondo la rechaza, no quiere ningún tipo de problema. Limpia bien ahora, y era justamente Vallejo para el Tote Ayala, pase largo para que no llegue Velázquez. Se anticipa Gómez, la manda por un costado, lateral para la franja en ofensiva. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. Patio, pasto, espacio. Pileta de CM Construcciones. 3765045475. Para toda la vida. Aquí Julio Montero con el balón, abrió por derecha, quiso de primera, el Tote Ayala se equivocó, la pelota se le pasó por abajo de la pierna, por eso habrá lateral para Victoria, que pierde 1-0 de distribuidora JB. JB te lleva todo lo que necesites. Distribuidora JB nos presenta el banco de suplente del equipo visitante. Distribuidora JB, solo productos de calidad. Martín Fierro 3879, JB. Camiseta número 12 para Gustavo Cálgaro, con la 13 Alejandro Benítez, 14 Agustín Cayetá, 15 Leonardo Sosa, 16 Osvaldo Cabral y 17 Elías González. Es lo que marcábamos, Julio, en la previa. Vino con 17 jugadores el equipo Victoria. Bien, Ayala le roba el juego, pero ahora se la regala para Godoy, metió el centro arriba, bien, atento estuvo Diego Pave, el capitán franjeado, ahora sale jugando rápido para que Troche pueda generar una contra, él va, y él ganó la posición, y él entró al área, a ver qué va a hacer Troche, se amacó, va a meter el centro para Piñero, quedó corto el pase, para mí pensé que le iba a pegar al arco, te juro, pero Troche insistió con un centro que no llegó, finalmente Bogarín está en offside, ahora deja pasar, deja que se escurra la pelota por un costado, habrá lateral para la franja. Quedó al vacío Troche por primera vez, Gastón, y Guaraní casi marca el segundo. Sí, el número 10 con ese enganche pudo sacarse 2 de encima, levantó la cabeza, no había llegado todavía Piñero, apareció Lucas Velázquez, pero las indicaciones de Nazareno, parece, somos reiterativos, pero siguen siendo para Vareiro. Quieren que aparezca más el número 11 en el equipo de Guaraní. Aquí Vallejo desde el fondo, por el sector derecho, se proyectó el Tote Ayala, prefirió con Velázquez, a ver qué va a hacer dentro del área, la mató de pecho, de espalda al arco, va el pibe Velázquez, va a conectar de primera con el Tote Ayala, eligió con Montero, el centro de primera, arriba se queda con la pelota, no llegó Piñeiro, sí, la atenazó bien de los Reyes, que se queda con esa pelota y desde el fondo sale Victoria. Para viajar premium a Buenos Aires, Río Uruguay. Frutas y verduras frescas. Busca a Rosol SRL en el Mercado Central y Villa Urquiza. Aquí Rodrigo Vareiro conectando con Beto Gómez en el círculo central. Para Montero, otra vez para Beto Gómez. Lo encierran, ensanchó bien. Qué brújula tiene Beto Gómez. Le vio perfecto a Ayala. De primera para Velázquez. Picó al vacío. Puede estar el segundo. Si la tocó Montero, está el segundo. Llegó, entró Montero. Le va a pegar al arco. Se amacó. Quiso con Piñero da Silva. No quiso ser egoísta. Quiso conectar con Piñero. Para mí tenía que pegar al arco, Gastón.
Sí, otra buena jugada que tuvo Guaraní en ofensiva es las proyecciones que tiene Ayala, es de lo mejorcito que se está viendo Guaraní en este primer tiempo. Montero enganchó y no la pudo ver clara, si no, podía ser el segundo de la franja. 30 minutos, 1-0 la franja, va Beto Gómez, conecta de primera a Rodrigo Vareiro, picó bien habilitado, se viene Velázquez otra vez, está marcando la diferencia por derecha, le cometen falta, sigue igual, el árbitro dice que siga, que no ha pasado, por eso Velázquez va hasta la última línea, metió el centro, hace rebotar por Godoy y la pelota se va al tiro de esquina para la franja que quiere el segundo en 30 y medio. A este partidazo lo cerramos con una pizza barrilete de Pronto Pizza, cada vez más grandes en Alberdi y Pedernera. Pedilas al 443-0202. Pronto Pizza. Electricidad La Unión, iluminación LED, productos de alta calidad. Hay tiro de esquina, oreja derecha, será Rodrigo Vareiro el de la pelota parada. El centro arriba de Vareiro cerrado. La atrapa perfecto de los Reyes. Casi gol olímpico. La atrapó muy bien el 1 de Victoria que sale jugando para García. Quedó mano a mano a ver qué va a hacer. Corta bien. Qué bien Vallejo en los últimos partidos, Gastón. Ha sido de lo mejor en la línea defensiva franjera. Sí, es el jugador más firme que se puede ver en la defensa de Guaraní. Bien mencionadas en estos últimos encuentros. Quizás todavía le falta un poco, pero Vallejos es el que responde a la dupla central. 31, justamente Vallejo la cedió para Rodrigo Vareiro, de primera para Montero va. Guaraní gana 1-0, está clasificando en 31 del primer tiempo, gol de Troche, con la mano se la llevó, igual se la recuperó bien Troche con Montero, se viene ahora, ensancharon por izquierda para Piñeiro da Silva, se frena ahora, la va dejando para Montero, analiza el juego, retrocede más atrás para Obregón, la franja quiere el segundo de la tarde, quiere tranquilidad, se viene Piñeiro da Silva, le comete falta, el árbitro dice que siga, que no fue nada, recupera bien Sosa, ensanchó por el sector derecho para que se venga Carlos García, no se pudo dar vuelta, por eso se le escapó por un costado lateral para la franja en 32. 1-0, gol de Troche, gana la franja. Protección en acción, 3764-420-930. Bordado digital y sublimación para tu remera o chomba. Uniformes Ícaro. Avenida Uruguay casi llegando al mástil. Pedí tu presupuesto. Ícaro. Ayala con la pelota, gana la franja 1-0, tranquiliza el mapa Rodrigo Vareiro en el círculo central. No le presiona, me sorprende que no presione el equipo, que está limitado físicamente el equipo correntino, veremos. Vamos a ver cómo se va en el transcurso de los minutos, cómo responde físicamente el equipo de Penisoto. Aquí Montero con la pelota por el sector izquierdo, pisa de un lado para el otro. Buscó y encontró a Beto Gómez, le quedó larga. Igual maneja el control de la pelota, ahora la regala, la pierde sobre la marca de Ronzano. Intenta bien ahora Pablo Russo, le quedó a domicilio para Rodrigo Vareiro. Para Beto Gómez, juega a placer Guaraní, porque el equipo correntino está a media máquina por el momento. Se viene ahora pisándola en el círculo central, Betito Gómez, le presiona ahora Bogarín, de primera de Ayala para intentando con Troche, va a macarse allí, corta Godoy como puede, la revienta Ayala, la pelota cobra altura y no distancia, por eso Rodrigo Vareiro se va a quedar con esa pelota, la macó, le falta el árbitro y dice que siga, pasa el vacío para Velázquez, atento estuvo de los Reyes, bien Rodrigo Vareiro en esta participación, por poquito no llegó Velázquez, Gastón. Bueno, ahora sí empieza a aparecer el número 11 del conjunto local, es lo que pedía el técnico, es lo que pedía el partido también, que aparezca Vareiro, buen pase en profundidad para Velázquez, que peleó, no pudo llegar, pero sigue siendo muy punzante el número 7 de Guaraní. Se le escapó finalmente el número 5 y fue amonestado el Tote Ayala, la infracción infantil de Tote Ayala, se le escapó y le puso el cuerpo, y el árbitro ha cobrado infracción amarilla, ¿no, Gastón? Sí, primer amonestado del partido, el número 4 de Guaraní, Carlos Ayala. Habrá tiro libre, pelota parada, Callejón del 11, 33, casi 34 del primer tiempo, 1-0 la franja, pero hay situación complicada para el equipo franjeado porque hay tiro libre para Bogarín. Va Eduardo, que es Bogarín, va a meter el centro desde la izquierda al área de Pave, metió el centro al punto del penal, con lo justo Vallejos, se relamía muy bien Barbosa atrás. Atento estuvo Vallejo, ahora tiro de esquina para Victoria. Lo que tenga aire lo enfriamos nosotros. Venta de repuestos en David Aire Acondicionado. 4456-438. Garupá Propiedades. 3765-140001. Hablan Clevinín y Nazareno Godoy. Gastón, enseguida me lo contás, se viene el córner para el equipo de Victoria desde el sector derecho. Será Bogarín de la pelota parada, el centro cerrado, arriba con los puños, bien Pave, sobra ahora para Barbosa, quiso sorprender de lejos, corta Pablo Russo, falta de Barbosa, sí señor, sobre Rodrigo Vareiro, le tiró el carromato encima y habrá tiro libre desde el fondo para Guaraní que gana 1-0 en 35, Gastón.
Sí, Julio, lo que mencionabas de esa charla entre Nazareno Godoy y Polo Clevini es que los llamó el profe para calentar, pero por protocolo pueden ir 5 nomás. Entonces estaban viendo quiénes eran, pero ahora finalmente van todos nada más a realizar entre el calor, algunos van a quedar en el banco y otros se van a ir moviendo con el profe. Perfecto, el pase de Rodrigo Vareiro para Piñero da Silva. Le sobró para Lucas Velázquez, que está el segundo de la franja. Notable de los Reyes, notable de los Reyes, tremendo, tremendo tapadón, gran pase de Montero. Velázquez apareció como un fantasma herido bajo el pasto por el sector izquierdo, se acomodó, se perfiló, notable la tapada de los Reyes, si no estaba el segundo de la franja, Gastón. Bueno, están apareciendo más posibilidades para el conjunto local, ya es una nueva posibilidad que tuvo ahora Lucas Velázquez, pero Guaraní ya es momento de que pueda llegar a marcar el segundo, porque si no lo puede llegar a sentir en el segundo tiempo. Estamos viendo un equipo de Victoria que no sale a presionar, pero imaginamos que los últimos 45 minutos de juego lo va a salir a jugar con los cuchillos entre los dientes. Aquí Rodrigo Vareiro, se perdió recién Velázquez, lo que era el segundo de la franja, se viene Rodrigo Vareiro, el árbitro cobra lateral para Victoria, lo hicieron rápidamente, allí vamos Marín por el sector derecho, cierra bien la cúpula izquierda, era el número 3 finalmente, estamos hablando de Obregón, la mandó por un costado lateral, en 36 corresponde para Victoria. Cuando necesites un estudio jurídico serio, llámanos al 444-0943. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. 3765-045475. Tu pileta para siempre con CM. Habrá saque desde el arco o lateral, la verdad. No, sí, lateral, la verdad, finalmente le pegó muy feo. El volante Sosa, que le entró la pelota muy feo, por eso la pelota ni siquiera fue a la última línea, fue al lateral. Lateral para la franja, 37 casi del primer tiempo, 1-0, gol de Troche a los 10. Por eso gana la franja 1-0 y está clasificando a la siguiente instancia, como debe ser, corresponde. Buscando el ascenso el equipo de Nazareno Godoy, va Troche, quiso intentar guapear, la hace rebotar Godoy y le queda la pelota mansamente al arquero Ricardo de los Reyes, que recién evitó la segunda caída de su arco. La franja por ahora gana solamente 1-0. La sensación de viajar en business está en la alfombra voladora Río Uruguay. Distribuidora JB. Solo productos de calidad. Martín Fierro 3879. JB. Gran jugada de Alegre, de pie a pie, de Tota Ayala. De pie a pie finalmente el pase fue muy exigido para Lucas Velázquez, que se gana la ovación de la gente que está en la platea. Habrá lateral para Victoria. Está jugando bien Ayala a pesar de la amonestación, Gastón, ¿eh? Sí, decíamos, uno de los jugadores más importantes que está teniendo este primer tiempo, conjunto Guaraní, un joven lateral derecho que volvió a la franja para este torneo y se fue ganando la titularidad. Aquí el balón lo va presionando Piñero con falta, le pisoteó a Gómez finalmente, el árbitro estaba cerca, por eso cobró la infracción, habrá tiro libre desde el fondo para el equipo de Victoria que pierde 1-0 y está quedando eliminado de este torneo federal amateur. Rosol, desde todo el país para todo Misiones. A este partidazo lo cerramos con una pizza barrilete de Pronto Pizza. Cada vez más grandes en Alberdi y Pedernera. Pedilas al 443-0202. Pronto Pizza. Sin complicaciones, Vallejos la manda a la tribuna fuera del estadio en realidad de la pelota. Por eso el lateral corresponde en ofensiva por el sector izquierdo para el Deportivo Victoria, que está perdiendo 1-0 en 38. Gol de Troche, por eso gana la franja. Y con este resultado, ¿qué, Gastón? Con este resultado parcial, Guaraní está avanzando a la siguiente ronda de este torneo. Estaría sumando 8 puntos Guaraní. Aquí se viene Piñero pivoteando, calzándose la pinza de enganche, pero después la pierde, la gana de vuelta. El grandulote la pinchó perfecto para que corra Velázquez, va, encarar lo que va, va Velázquez, alzó la cabeza, va a llegar hasta la última línea, se frenó, le cerraron entre dos, tardó mucho, igual, continúa con la pelota en su poder, se viene Velázquez, va a hacer rebotar, qué lástima. Perdió mucho tiempo Velázquez, a ver qué va a hacer Velázquez, quiso meter un caño, no prosperó, rebota finalmente. En el número 6, Acuña, no, pegó en Velázquez, dice el árbitro, por eso el lateral corresponde para Victoria en defensa. Electricidad La Unión, Santa Catalina 3088 con un showroom exclusivo. Mega Seguridad, chau miedo, hola tranquilidad. Mega Seguridad, protección en acción. Contáctenos, megaseguridad.com.ar. Por izquierda va Obregón, se proyecta, va el número 3, se llama bien ahora, va al diestro, entró al área, se mete el centro Obregón, qué buena jugada, mete el centro, finalmente se desvía la pelota en Godoy, la hizo muy bien Obregón, llegó hasta la última línea, se desvía en Godoy y hay tiro de esquina para la franja en 39.
Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Nunca es buen momento para quedarte sin el aire del auto. Menos en verano. Pasa por David Aire Acondicionado. 40 casi rotonda. Tiro de esquina para la franja. Oreja izquierda. Va Hugo Troche con esa pelota detenida al centro, al primer palo. El rebote no le quedó a nadie. Intenta Vallejos como puede. Recupera bien. Ahora Victoria se viene. Se viene Victoria ahora con el 5 Barbosa. Cortó con lo justo Beto Gómez. Le sobró para Sosa y se viene. Está abierta la defensa de la franja. Se viene Sosa. A ver qué va a hacer. Se acomoda todo. La defensa franjeada. Picó habilitado. Bogarín está mano a mano. Está el empate. ¡Tiró! Apenas afuera. Apenas afuera. Estaba en offside. Finalmente lo marca la asistente número 2, Mariana Duré. Tardó 15 horas para marcar el offside. Picó habilitado, a mi entender, Bogarín definió con los 3 dedos, le quedó muy ancha la pelota, se salvó la franja, pero está inhabilitado, Gastón. Sí, un llegro importante de la defensa guaraní, se quedaron todos parados, ganó el rapidito Bogarín que metía ese pase en profundidad, pero alertando a Nazareno, porque no le gustó nada cómo quedó parado en esta última jugada de la franja. Se viene Velázquez con la pelota, bajó bien Piñero, de primera para Betito Gómez, la resuelve bien por derecha para Montero. Se viene Julio, a ver qué va a hacer. Va al 8, con el 8 en la espalda, la pinchó perfecto para Piñero, pivotea bien el grandulote, le dejó para Beto Gómez exigido y la contra va Sosa ahora, dejó 2 en el camino, falta, el árbitro retrotrae la infracción y va a ser amonestado Beto Gómez en el segundo en la tarde, Gastón. Segundo en la tarde, segundo en guaraní, el número 5, Miguel Beto Gómez, vio la tarjeta amarilla. Recordemos, anteriormente, Carlos Ayala había sido amonestado. Lo más flojito de Guaraní es Peñero de Asilo, que le dio un compromiso a Beto Gómez que después tuvo que manotearlo a Sosa para frenar, por eso fue amonestado. 41:30 ya del primer tiempo, 1-0 las franjas. Somos de alto vuelo, estamos para FM Show, la radio líder, la 98.1. Se viene Acuña. ¿Qué hizo Acuña? Quiso sorprender de mitad de cancha. Está jugando en el barrio. Saque de meta para la franja en 42. Quedan pocos lotes en el nuevo loteo Don Darío. El tuyo te está esperando. Garupá Propiedades, tu inmobiliaria de confianza. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. Aquí Obregón, después del pase de Beto Gómez, pasa al vacío para está habilitado, no va a llegar finalmente. Se le va la pelota por un costado, lateral, reposición manual para el equipo de Victoria. 1-0, gana la franja en 42 minutos, somos de alto vuelo. Estamos en FM Show, como todos los días, de lunes a viernes, de 19 a 20, con de alto vuelo con Emiliano, que mañana vuelve, se reintegra, basta de chíchara y limonada para Emiliano, a volver a trabajar. ¿Está preparado Emiliano para trabajar mañana? Bueno, no sé, ya me va a contestar Emiliano. Por supuesto, siempre listo, amigo. Bueno, me alegro del regreso entonces. Va a descansar Gastón en un rato. Bueno, aquí se viene Montero que juega abajo. Lateral para Victoria. Le va quedando a García. Retrotrae su posición García ahora. Más atrás para Acuña. Desde el fondo saldrá Victoria, que está perdiendo 1-0. Está quedando eliminado de este torneo federal amateur. Se viene Godoy con la pelota por el sector izquierdo. Le persigue Velázquez, se caen los dos. Igual se levanta Godoy. Le deja la pelota a domicilio para Gómez. Se viene por izquierda. Va a meter el centro arriba para García. Corta bien Vallejos. Como todo en el torneo, firme. El segundo defensor central de la franja. 43, 1-0 la franja, pero se viene ahora Victoria con Sosa. Pivotearon bien allí. Intentó bien Medina. Corta como puede Obregón. La manda para acá un rival un poco más retrasado la franja en estos últimos minutos, Gastón. Ahora sí, se fue metiendo un poco más atrás el equipo local. Hay que ver si también empiezan a pesar las piernas o no. Mencionabas el flojo partido que está teniendo Piñero da Silva. Eso, por ejemplo, hace retroceder mucho a Hugo Troche para poder agarrar la pelota. Lo mejorcito de este primer tiempo de la franja, Ayala y Lucas Velázquez, la banda derecha de la franja. Aquí se viene Troche, la pisa, la hizo calidad. Le quedó para Rodrigo Vareiro. Le va a pegar al arco. ¡Tiró! Arribita la definición de Rodrigo Vareiro. La hizo Troche muy bien. Pivoteó perfecto Piñero en la mejor que hizo en el partido. La abrió de primera para Rodrigo. Ganó terreno. Sacó un zurdazo arriba. Apenas arriba del horizontal desde los Reyes, que voló y nunca llegó en 44, casi el segundo de la franja, Gastón. Justo lo mencionábamos a Piñero, que estaba teniendo quizás unos minutos flojos en este primer tiempo, pero demostró su calidad, que tiene el número 9, pivoteando y dejándosela a Rodrigo Vareiro, que también mostró otra opción más que puede tener el conjunto local, que es el remate desde afuera del área.
Se viene Beto Gómez, pintó perfecto el pase al vacío para que se venga el Tote Ayala, metió el centro, corta del Palacio como puede, porque atrás se relamía Piñero da Silva para el segundo. Si viene Sosa con la pelota, ahora Modizo Sosa. Si viene ahora ensanchó de primera para que se venga Barbosa, para quien está habilitado, sí. Se viene, no, en offside finalmente Bogarín, desatento el 10 de Victoria, por suerte en una floja tarde, en 45 tiempo cumplido, gana la franja 1-0. ¿Tenés espacio? Tírate un chapuzón con una pileta de CM Construcciones. Para viajar premium a Buenos Aires, Río Uruguay. Arriba, lo derribaron al grandulote y será la última del primer tiempo. Habrá tiro libre para la franja, lo derribaron a Piñero da Silva. Habrá tiro libre, fue finalmente el número 3 Gómez que lo cargó encima. Por eso habrá tiro libre para Guaraní. ¿Hasta cuánto iremos, Gastón? Tiempo adicional ya, ¿no? 3 minutos más, Julio, sí. Bueno, hasta los 48 se juega. Habrá tiro libre para la franja. Parado delante de la pelota Troche también. Rodrigo Guareiro la acomodó primero el pibe, en realidad del 11. Y después va Troche ahora. Él le va a entrar. Le pegará al arco Troche. Hay tiro libre para la franja. 45 y medio. Va Troche con el centro. Al punto del penal. Corta del Palacio. El rebote le quedó para Velázquez. Saca un remate, un tirito que queda en las manos de los Reyes. Sigue ganando la franja 1-0. JB, primeras marcas en tu mesa. Distribuidora JB, llámanos al 4420-990. Rosol SR, siempre acompañando a Guaraní. Se venía Bogarín por el sector derecho, se amacó, le cubrió bien, tiempista fue Rodrigo Vareiro, le puso el cuerpo, se dejó caer, pidió penal y no llegó nunca. Finalmente el árbitro estaba muy cerca, habrá simplemente saque desde el arco para la franja 1-0. En cada contra parece no quedar bien parado Guaraní, Gastón. Bueno, por eso es lo que estaba marcando hoy Nazareno Godoy en la jugada anterior, la que hablábamos, la que quedó en posición adelantada finalmente Bogarín. No queda bien parado Guaraní, no retrocede de buena manera y eso es algo que está preocupando. Arriba, la pelota viaja al cielo posadeño. Por ahora no quiso meter un caño y no prosperó. El que metió un caño ahora sí fue Barbosa. De pase para García. Se desvían Vallejo, la pelota lateral. Ya lo hicieron rápidamente. Si bien ahora Ronzano, cambio de frente para Medina. No va a llegar nunca Medina. Por eso se va a terminar el primer tiempo enseguida. Habrá saque desde el arco para Guaraní que gana 1-0. A este partidazo lo cerramos con una pizza barrilete de Pronto Pizza, cada vez más grandes en Alberdi y Pedernera. Pedilas al 443-0202. Pronto Pizza. Electricidad La Unión, iluminación LED, productos de alta calidad. Le reclama Troche el pase a Velázquez. Le dice, te hubiese tocado, me dice, dado en cortada, le dice Troche. Bueno, se lamentó Velázquez. Aquí va a salir Pave, pero el árbitro chaqueño Fernando Brillada dice que no hay más tiempo. A los 48 minutos clavados se termina. Para toda la vida. Viaja a Buenos Aires en las confortables unidades de Río Uruguay. Viaja seguro. Viaja con protocolo bajo las estrictas normas sanitarias vigentes. Servicio semicama, cama ejecutivo y cama suite. Volvé a sentir la sensación de viajar en la alfombra voladora, con la suavidad y atención de siempre. Para más información sobre cómo viajar a Buenos Aires, comunícate al 4456-513, 4456-518 o al WhatsApp 3764-292915. Además, podés comprar tus pasajes ahora para viajar en 2021 con un 50% de reintegro. Ingresá ahora a www.riouruguaybus.com.ar. Desde tu celular o tablet, mantenete informado todo el día. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al RIC. Señores, está aquí Marina Calabro. Está en línea el diputado nacional por el radicalismo. Escuchá la radio en vivo. Encontrá las entrevistas que son noticia en todo Misiones. ¿Esto está pasando ahora, Alejandro? Sí, la policía llegó hasta una vivienda hoy. www.elshowdelosimpactos.com. Ingresá ahora y entérate de lo que está pasando. Distribuidora JB, productos de calidad desde su origen a tu mesa. Distribuidor exclusivo de aceite y mayonesa Natura, sal y especias Dos Anclas, Fernet Branca. En Distribuidora JB, bebidas Chandon, Catena Zapata, Luis y Bosca y un sinfín de marcas de primera calidad.
Distribuidora JB. Escribinos al WhatsApp 3764-668666. También podés ingresar a la página web distribuidorajb.com. Frutas, verduras, granos. Lo más fresco está en Rosol SRL. Al defensor del conjunto de Victoria, falló, la tocó con la mano y sancionó penal Bridada. Ese penal lo pateo yo, dijo Hugo Bertroche, y de esta manera Guaraní se ponía en ventaja. Con Beto Gómez la va a pinchar para quien no pudo entrar. Piñero da Silva suscita el peligro, si la gana está el primero con la mano, penal, sí señor, con la mano. Troche y los 12 pasos. Troche y ponerse en ventaja, Troche y pensando en clasificación, va Troche, ¡tiró! De Guaraní, Antonio Franco Troche, a los 9 minutos y medio abre el marcador. La apertura del tanteador tras ese penal que lo ejecutó el número 10 de Guaraní, Hugo Bertroche, para que Guaraní abra el tanteador 1-0, se puso en ventaja la franja. Luego de eso siguió atacando, siguió avanzando por los laterales. La banda que más explotó la franja fue la derecha, avanzando con las proyecciones de Tote Ayala y también con Lucas Velázquez. Velázquez quizás es más picante que tuvo Guaraní en este primer tiempo, pero le está faltando la puntada final. Si estaba más fino, si estaba más claro Velázquez, seguramente la franja ya podría haber anotado por lo menos el segundo gol. Digo por lo menos porque tuvo varias opciones el conjunto de Guaraní. ¿Y todo esto por qué? Porque vimos un Victoria que vino acá a dejarlo jugar a Guaraní. Un Victoria que espera la franja por ahí se complica solo, tiene algunas imprecisiones en la mitad de cancha, pero llama y mucho la atención el planteo del equipo visitante, porque no está presionando. No sé, nos enteraron quizás que están quedando afuera. Con este resultado, el que estaría avanzando es Guaraní, mientras que Victoria estaría armando las valijas para quedarse afuera ya de este torneo regional. Pero para eso falta y mucho, faltan los segundos 45 minutos, vamos a ver qué hace Nazareno Godoy, si mete mano en el equipo o no. Vimos a un Piñero da Silva quizás flojo en los últimos metros, un Vareiro intermitente, aparecía por momentos, por otros hacía una laguna, pero también hay que ver qué intenta hacer la visita. ¿Qué va a hacer en estos segundos 45 minutos? Una visita que se quedó al estilo Santos contra Boca, se quedó afuera, no se fue al vestuario. Vamos a ver qué nos deparan para estos segundos 45 minutos, pero lo cierto es que aquí Guaraní con el gol de Hugo Bertroche le está ganando 1-0 a Deportivo Victoria. Allí los comentarios de Gastón Machado de este 1-0 parcial de la franja. Los equipos, bueno, Victoria ni entró al vestuario, se quedó afuera del campo de juego. Sí lo hizo la franja. En un ratito vamos a estar viviendo ya los segundos 45 minutos. Emiliano Andreoni, si me hace el ok, ¿podemos sortear ahora o en el final del partido la camiseta de Ícaros, gentileza de Ícaros, la camiseta de la franja? Cuando quiera, Julio, está todo listo ya para que Matías nos pase rápidamente el ganador de la camiseta de Ícaro, así que sí, ya estamos en condiciones. Cuando cuentes en 3, 2, 1, Matías nos va a pasar, así que métele nomás. Bueno, dale, arrancamos entonces, ya el sorteo está en marcha. En un ratito vamos a ver quién es el ganador de la camiseta de Guaraní Antonio Franco, que está más linda que nunca. Gentileza de los amigos de Ícaros Uniformes, realmente impecable la camiseta de la franja. Nosotros en una pequeña pausa con José Campos y enseguida volvemos ya. Se nos viene el segundo 45 minutos y también se nos viene el ganador de la camiseta de la franja. Al regional se lo sigue con De Alto Vuelo. ¿Qué casaca tiene la franja? Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Nunca es un buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Adelantate a los 45 grados misioneros y pasá por David Aire Acondicionado. Arreglamos autos, camiones, máquinas, lo que tenga aire, lo enfriamos nosotros. Venta de repuestos en David Aire Acondicionado. Escribinos al 3764-857949 y saca tu turno. Estamos sobre 40, casi Rotonda. Hacemos envíos de repuestos a toda la provincia. Pedí lo que necesitas en nuestras redes sociales. David Aire Acondicionado.
Elegí vos, ¿cuánto calor querés pasar? El loteo Don Darío fue un éxito de Garupá Propiedades, que ahora presenta el nuevo loteo Santa Elena, ideal para cumplir el sueño de la casa propia, ubicado a solo 1.200 metros de 105 y con todo cerca. Podés conseguirlo con un 30% de entrega y 24 accesibles cuotas. Es una oportunidad única para tener tu lote a solo 550.000 pesos. Acércate a Garupá Propiedades y conoce más sobre los 80 lotes Santa Elena. Te esperamos en Colectora Leonardo Fabio, 4076. O escribinos al 3765-140001. Garupá Propiedades, su inmobiliaria de confianza. Radio Show. Seguinos en Facebook, De Alto Vuelo. Con el filo de una tarde floja y en la brisa. Pregunta del Clemente Argentino Fernando Oliveira. Ya se va a poner en marcha en los segundos 45 minutos de este Guaraní que le está ganando al Deportivo Victoria por 1-0 con gol de Hugo Troche. Matías Cáceres, Emiliano, el ganador de la camiseta de Ícaro de Guaraní Antonio Franco. Sí, señor, Matías Cáceres, ganador con el número 386, los últimos 3 del documento, está entonces con la posibilidad de ir a buscar a partir de mañana, porque Ícaro vuelve también, como yo, de vacaciones en la jornada de mañana, así que ir a buscarlo, buscar el talle y quedarse con la camiseta de la franja. Perfecto, cronómetro en cero, señores, un saludo para Cáceres y gracias a toda la gente que sigue a De Alto Vuelo, tanto en la radio como en el streaming de la cuenta de Alto Vuelo de YouTube. Así que, moverá Troche, hay una variante, enseguida le vamos a confirmar quién ingresa en el conjunto visitante, ¿no? A ver si hay una variante. Ahora sí, el árbitro dio el ok, ya se juegan los segundos 45 minutos entre Guaraní y Victoria. Arranca el segundo tiempo. En los relatos, Julio Quiñones. Primera participación en este segundo tiempo de la franja. Ya hay un lateral, lo va a hacer el Toti Ayala por el sector derecho. Habrá lateral para la franja, seguimos a repasar la variante en el equipo visitante. Se viene Julio Montero, metió un caño, no prosperó, roba bien ahora. Era el número 6 Acuña, la manda más arriba. Ya primera conexión del número 15, Leonardo Sosa, que está en el campo de juego. Ahora sí, los amigos de la Unión nos presentan la variante en el equipo de Victoria. Electricidad La Unión, iluminación LED, productos de alta calidad. Ya se realizó la primera modificación en la visita, ingresó con la camiseta número 15, Leonardo Sosa, y el que se retiró fue con la 7, Francisco Sosa Ugolini. Sosa por Sosa, arriba la pelota, viaja cielo posadeño, intentó García, la aguanta bien Vallejo, le quedó para Bogarín, conectó de primera para nadie porque se anticipó perfecto Pablo Russo, le juega más atrás para su arquero, va Pave, con la pelota arriba al campo rival, corta como pueda Acuña, le sobró para Troche de primera para Piñeiro da Silva, la pelota le quedó larga, tampoco llegó Velázquez, se juega la humanidad del número 3 Gómez, la manda por un costado lateral corresponde para la franja. Megaseguridad, protección en acción. Megaseguridad.com.ar. Bordado digital y sublimación para tu remera o chomba. Uniformes Ícaro. Avenida Uruguay casi llegando al mástil. Pedí tu presupuesto. Ícaro. Arriba Piñeiro quiso meter un centro para Troche, pero se desvía finalmente en Godoy. Por eso la pelota se termina por la última línea, se termina perdiéndose. Por eso habrá tiro de esquina para la franja oreja derecha. Nunca es buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Pasa por David Aire Acondicionado, 40 Casi Rotonda. Garupá Propiedades, tu inmobiliaria de confianza. Habrá tiro de esquina, será Troche o también Robareiro, el de la pelota parada. Veremos si Guaraní puede marcar el segundo y dar tranquilidad al equipo nazareno. Arriba, el cabezazo de Piñeiro da Silva, era Pablo Russo finalmente, que había ganado en las alturas en el primer palo. La pelota se fue ancha, el árbitro había invalidado todo por la infracción. Lo cargó Russo a García, por eso tiro libre desde el fondo para Victoria. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. Patio, pasto, espacio. Pileta de CM Construcciones. 3765045475. Para toda la vida. Infracción de Pablo Russo sobre García en 3/4. Callejón del engaño. Habrá tiro libre para Victoria. Hay dos, rapidito ahora, Gastón, dos chiquititos y rapiditos. Este Sosa que ingresó se complementa muy bien con Bogarín. Sí, es lo que evidentemente está buscando el técnico del conjunto visitante, aprovechar y explotar esa velocidad que puede encontrar con estos dos jugadores. Vamos a ver cómo lo puede solucionar la defensa guaraní.
Si bien ahora el pase cortito, no se entendieron, cubrió bien Beto Gómez sobre la marca de Medina. Saque desde el arco para el equipo de Guaraní, Antonio Franco. ¿Sí, Gastón? No, me llamó la atención acá lo activo que ya está el profe Nelson Clevinic. Él fue quien estaba alertando sobre una dormida, una siesta que se estaba pegando la defensa franqueada. 3 minutos de juego del complemento, 1-0 la franja. Con este resultado está clasificando y el panorama para los curuzucuateños es negro como el cielo ahora por momentos aquí en la capital misionera. Aquí la va despejando, era arriba, intentó Piñero da Silva, le va sobrando para Rodrigo Vareiro, va Vareiro con la pelota, se encadena solo, le dejó para quién, para Julio Montero, para Troche, si va a preferir, le va a pegar, no, busca el pase ahora para Velázquez de primera, para Troche se la llevó puesta, por eso intenta allí, el toque allá la revienta como puede, Godoy la manda para campo rival, se anticipa bien Vallejos, desvían al defensor franjeado y se pierde la pelota por un costado, lateral para victoria en 4. La sensación de viajar en business está en la alfombra voladora Río Uruguay. Distribuidora JB. Solo productos de calidad. Martín Fierro 3879. JB. Arriba, intenta la pelota quedarse. Leonardo Sosa recién ingresado. Va el chiquitito, la pierde. Recupera bien ahora Gómez. Le dejó de primera. Está habilitado García. Ve qué va a hacer. Va el grandulote. El gordo. Metió el centro a ras del suelo. Corta bien Beto Gómez y limpió perfecto para Rodrigo Vareiro. Si le hacen bien, están 4 contra 4. Se viene Rodrigo Vareiro. A ver qué va a hacer. Se frena. Se frena ante la ausencia del compañero cerca. Ahora conectó con Troche. A ver qué va a hacer Troche. Se perfila, le pega. Se perfila, le pega. Falta. El árbitro dice que no. Diga que fue a la pelota el defensor correntino, por eso sigue la pelota. La maneja ahora Sosa, se equivoca, pasa al vacío para Bogarín, está habilitado, corta bien Vallejos, complementa Ayala, a él le queda la pelota, se equivocó, Ayala rebotó finalmente. En Gómez está más adelantado ahora el equipo visitante, Gastón. Sí, parece que la charla que tuvieron en el entretiempo se dieron cuenta que se están quedando afuera con este resultado. Sale ahora sí a presionar un poco más arriba, está más metido en el juego del equipo de Victoria. Arriba, pudo ganar Piñeiro por 30ª vez en el partido, no ganó una Piñeiro. Va Leonardo, era Julio Montero, va Montero, le dejó para quién, para Velázquez, otra vez para Montero, entró al área, no se pudo acomodar, le molestó bien Acuña, no pudo Montero con la pelota, era buena, era una muy buena combinación por derecha, Gastón. Sí, justamente es la primera jugada de peligro que pudo tener Guaraní en este inicio de segundo tiempo, una buena combinación que por poco no termina generando el segundo gol. Si viene Troche con la pelota, la falta no cobrada sobre Piñero, para mí fue infracción, Habrá tiro libre, para el equipo de Victoria, ahora la sí, corresponde para Victoria. Para mí fue infracción sobre Piñeiro, ¿no, Gastón? Sí, pero estaba cerca, brindada. Por algo dejó continuar, pero pienso que habrá lateral para el conjunto visitante, 1-0, gana la franja en 6 minutos del complemento. Con este resultado se está metiendo en la siguiente instancia. Si viene la pelota para Bogarín, ahora le pone el cuerpo, se desvía finalmente Bogarín. Justito Obregón para cortar esa pelota y arriesgado también a la vez, Gastón. Sí, estuvo muy atento Obregón, estuvo preciso en ese corte, está encima de este Bogarín que decíamos, estuvo muy activo en el partido pasado, también en este primer tiempo, y sigue siendo el más claro que tiene la visita. Se pone picante la otra zona, el posible rival de Guaraní si se mantiene este resultado, porque Ferroviario le gana a Fontana 2-1 y está igualando en la misma línea, ¿no? Con más partidos jugados, pero con 3 puntos. Los primeros puntos estaría sumando Ferroviario. Claro, porque debe un partido Ferroviario, porque por COVID se había suspendido, tenés razón. Acá la pelota la va dejando Pablo Russo, la revienta para Beto Gómez de chilena, una pirueta hace despejar para campo rival. La va manejando bien Victoria, ahora corta bien Obregón. A él le queda la pelota de primera y se equivoca ahora. Ahora se equivocó el equipo Curuzuco-Atel. Ahora es Rodrigo Vareiro con infracción. Por eso el tiro libre en un juego muy desprolijos es para Victoria. Rosol, frutas frescas para los misioneros. A este partidazo lo cerramos con una pizza barrilete de Pronto Pizza, cada vez más grandes en Alberdi y Pedernera. Pedilas al 443-0202. Pronto Pizza. Leonardo con el centro, Leonardo Sosa despeja la defensa de la franja, suscita el peligro porque se viene Gómez por izquierda, va a meter el centro, arriba el primer palo, atento estaba el arquero Pave, se queda con la pelota el capitán de la franja que gana 1-0. Electricidad La Unión, Santa Catalina 3088 con un showroom exclusivo. Mega Seguridad, protección en acción, megaseguridad.com.ar. Arriba la pelota, va para Troche, quedó habilitado, le va a pegar al arco, está en offside finalmente, lo marca la asistente Mariana Duré.
Por eso el tiro libre desde el fondo pertenece al equipo visitante que pierde 1-0 y que está ahora un poquito más vertical, ¿no, Gastón? O por lo menos intenta, ¿no?, presionar más arriba. Bueno, eso quizás, Julio. Hay más intenciones ahora de Deportivo Victoria. Ayudó y mucho en estos primeros minutos el ingreso de Sosa para combinarse con Bogarín, pero hasta el momento no terminan de ser claros para llegar al arco de Diego Pablo. Aquí Piñero se armó en la jugada solito, va a meter el centro al punto del penal. No llegó Velázquez, cortó bien Godoy. Justo corta bien ahora la defensa de Cursucuatiá porque estaba bien Velázquez para recibir el buen centro de Piñero en Silva. Ahora se viene Bogarín, corta bien Rodrigo Vareiro, da una mano de defensa a Beto. Se equivocó ahora, por eso la recuperó bien ahora el conjunto correntino. Se viene Barbosa, por el sector izquierdo se amaca, va el número 5 en la espalda. Por eso le juega más atrás para su compañero Gómez, mete un centro para García, corta bien Pablo Russo, suscita el peligro, la maneja bien ahora Ronzano, quiso meter un centro de primera, cortó bien ahora Vallejos, suscita el peligro porque se viene Gómez, metió el centro otra vez Vallejos, y por derecha apareció Medina, metió el centro del segundo palo, García la metió dentro de vuelta, la despeja Montero como puede, se salva la franja, se había ido la pelota cuando conectó García, habrá saque desde el arco. Franja que no la pasa bien ahora, Gastón. Es el peor momento de Guaraní desde que arrancó el partido y a la vez coincide con el mejor momento que está teniendo Deportivo Victoria en estos minutos que se está disputando aquí en Villa Sarita. No está preciso, no está siendo claro el equipo de Nazareno Godoy, por eso rápidamente se dio vuelta, habló con su ayudante y en cualquier momento se va a venir alguna modificación. Sí, porque estaba mirando hacia donde están los suplentes, ¿no? A ver qué puede sacar Nazareno Godoy de su banco de suplentes. Aquí la recupera el Tote Ayala, de primera para Piñeiro, para Troche, Guaraní tiene que mejorar, por eso la pelota para Velázquez corta bien Gómez, por eso recupera el balón, la cedió para Barbosa, de primera para García que se pone la pincha de enganche, limpió perfecto para que se venga Ronzano. Va Ronzano, a domicilio para Leonardo Sosa, va Sosa ahora, ensanchó por derecha para Medina, se viene, toca bien, ahora Victoria, corta con lo justo, la manda por un costado lateral, sí, Emiliano. Julio. Sí. Perdón, no, cuestiones técnicas, estábamos repasando aquí en el sector cámaras, perdón. Perfecto, 10 minutos y medio, 1-0 la franja, veremos a ver si el Pájaro o qué alternativa puede tener Nazareno, Gastón. Bueno, los que están intensificando ahora son el Pájaro Benítez y Thiago Arteta. Arteta, recordemos, desde el primer partido, en el debut, cuando fue titular, no tuvo más minutos, pero ahora Nazareno Godoy lo llama y, bueno, va a sumar más. Va a sumar velocidad, ese día me lo va a contar Gastón cómo se va a parar con estas modificaciones y también quién saldrá. Saque de meta para la franja en 11 del segundo tiempo, 1-0, gol de Troche, gana la franja, va Piñero, la pivoteó, la dejó muerta al arquero de los Reyes, al varón, por eso sale desde el fondo el equipo de Cursucuatiá, intenta Obregón, se cayó y de falta no le dan, la recupera bien García, ahora se equivoca en el pase, ahora el que mantiene la pelota en su poder es Pablo Russo, de primera para Montero, falta, sí señor, de Ronzano, habrá tiro libre para Guaraní en mitad de cancha. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Nunca es buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Pasa por David Aire Acondicionado, 40 casi Rotonda. El tiro libre y las modificaciones en un ratito en la franja. No está conforme Nazareno Godoy con su equipo hasta el momento en el complemento. Se viene Montero con la pelota, 3 dedos para que pivotee. Piñero de primera para Rodrigo Vareiro, no llegó. Corta bien Ronzano, la manda por un costado y ahora sí habrá lateral para la franja por el sector izquierdo. Lo va a hacer Obregón con Rodrigo Vareiro. Se sacó bien encima a un jugador a ver qué va a hacer Vareiro. Va a llegar hasta la última línea, metió el centro. No pudo para hacer Troche. No pudo para hacer Troche y por eso la contra es de Victoria. Y se viene el equipo correntino. Va a toda velocidad. Sosa la hizo bien. Dejó atrás a Come. Metió paso vacío para García. Está el empate. Tiro García. Gol. Gol del Deportivo Victoria. Lo dijo Carlos García a los 12 minutos. Lo empata el Deportivo Victoria, gran jugada de Sosa, pase entre líneas entre los centrales de Guaraní, pelitado, Carlos García lo encaró al arquero, le definió entre las piernas y por eso ahora el Deportivo Victoria lo empata en 2,5, Guaraní y Victoria empatan 1-1. Ya lo habíamos dicho que el mal momento de Guaraní coincidía con el mejor momento que estaba teniendo
Deportivo Victoria en este inicio del segundo tiempo, y esto también tiene que ver y mucho con el ingreso de Sosa. Allí Bogarín encontró un socio en este chiquitito, este rápido que ingresó, le mencionamos el número 15, sacó uno, sacó dos, pase en profundidad, lenta la reacción de la defensa de Guaraní, y ahora Julio está 1-1 todo. Arranca otra historia en el Clemente porque se lo empataron a Guaraní, entró dormido, lo contaba Gastón por la show. Ahora 1-1 la historia con este resultado. La verdad que se complica el programa para la franja. Aquí la va manejando Sosa, la pierde, le recupera Pablo Russo. La ensancha por izquierda para Obregón. Enseguida las variantes en la voz de Gastón Machado. Falta, el árbitro dice que siga. Se viene Pablo Russo, se equivocó Pablo Russo. Ahora recupera su macana que se mandó. La deja más atrás para quién, para Vallejos. Vallejos para Obregón. La pelota se va por un costado. Y ahora sí, a través de los amigos de Mega Seguridad. Mega Seguridad nos presentan las modificaciones en Guaraní, Antonio Franco. Mega Seguridad, protección en acción, 3764-420-930. Ya están en la cancha con la camiseta número 16, Raúl El Pájaro Benítez, y con la 17, Tiago Arteta, y los que se retiraron fueron Vareiro y Lucas Velázquez. 14 minutos, 1-1 la historia, lo empató recién Carlos García. Gran pase del Chiquitín que ingresó también en el complemento. Estamos hablando de Leonardo Sosa, que metió un gran pase, un fenómeno. El pase que metió Sosa, por eso lo pudo liquidar López García a los 12 minutos del complemento. 1-1 la historia. Con este resultado, Gastón, ¿cómo queda la tabla? Bueno, con este resultado, Guaraní sigue siendo puntero con un punto de ventaja sobre Victoria, pero recordemos, es la última presentación en esta fase de Guaraní, mientras que a Victoria le queda un partido, que será la última fecha, recibiendo a Atlético Posadas. Se viene Arteta con la pelota aquí por el sector izquierdo. A ver qué va a hacer Arteta. Le va a encarar a Godoy y lo hizo bien. Pasó entre dos. Falta. El árbitro dice que no fue nada. Estaba cerca el árbitro. Deja seguir la pelota arriba. El pase va a jugar de contra claramente y se viene ahora. Guaraní está muy expuesto. Se viene. Era Bogarín. Va a entrar al área. Pablo Russo con lo justo. Se tira al suelo y gana la pelota. Le quedó para Obregón. Se amacó y sale entre dos. A ver qué va a hacer. Guaraní va a la carga. Barraca en 15 minutos. Sabe que este resultado no le sirve. Corta como puede del Palacio. La manda por un costado. Lateral para la franja. 1-1 en la historia en el Clemente. Bordado digital y sublimación para tu remera o chomba. Uniformes Ícaro. Avenida Uruguay casi llegando al mástil. Pedí tu presupuesto. Ícaro. Lo que tenga aire lo enfriamos nosotros. Venta de repuestos en David Aire Acondicionado. 4456-438. 15:30. 1-1. Se vienen la pelota así para Piñeiro, intentó con Montero, va Montero a ver qué va a hacer Julio por el sector izquierdo, va a meter el centro, se amacó, ahora sí el centro de zurda al punto del penal, corta como puede, Godoy, la manda por un costado, abre lateral para la franja que necesita el resultado, Gastón. Bueno, con las variantes que realizó Nazareno Godoy, ahora sí queda bien marcado el 4-4-2. Lo vemos a Benítez atacando por el mediocampo derecho, mientras que Arteta se tiró a la banda izquierda. Godoy quiere lo mismo, atacar utilizando las bandas. Para eso ingresaron dos jugadores frescos, como lo fueron el Pájaro y también Tiago Arteta. Habrá lateral para el equipo de Cursuco o desde abajo. Va a reponer desde abajo, ¿no? ¿Volvía o lateral? A ver qué va a hacer. Sí, desde abajo. Entonces será la reposición para el equipo de Victoria que empata 1-1. Y ahora, claro, va a ser todo el tiempo del mundo, Gastón. Sí, va a jugar con eso el equipo visitante porque, decíamos, le sirve este resultado de Victoria porque tiene la posibilidad de definir en la última fecha en su casa. Aquí se viene García con la pelota, le regaló para Arteta, le jugó una mala pasada, la pelota se le fue entre las piernas, hierro de Arteta, se viene ahora Medina, enganchó bien, está jugando bien el equipo correntino, ya lo mereció el empate por lo que hizo en el complemento. Aquí la pelota va saliendo ahora a toda velocidad el Pájaro, va Benítez, recién ingresado, va Benítez a ver por sector derecho, a ver qué puede, si puede desnivelar con... Le dejó para Montero, para Troche, le va a pegar Troche, se macó de un lado para el otro, le va a sacar el remate, el rebote otra vez para Troche, ¡tiró! El arquero de los Reyes se queda con esa pelota, primero Troche rebotó la pelota en Del Palacios, después le quedó otra vez a Troche, le quedó al 10, sacó un remate de zurda, estuvo atento el arquero de Victoria, Gastón. Lo habíamos mencionado que para eso ingresaba Benítez, para desequilibrar, en este caso por la banda derecha, se sacó 1-2 de encima con su velocidad y le quedó a Troche. Es el que tiene que aparecer, el que tiene que desnivelar en el partido, es el número 10. Lateral para la franja, va a intentar cambiar la historia, Guaraní, el empate no le sirve, va a quedar puntero, pero ya después queda libre.
tendrá que depender de Atlético Posadas que le dé una mano si se mantiene este resultado. Aquí la pelota la va quedando para Julio Montero, ensanchó para la proyección de Ayala. Se viene el Tote, otra vez hacia la pelota Montero, va al número 8, de primera para Ayala, de vuelta con falta, el árbitro dice que siga, que no fue nada, Ayala metió el centro al punto del penal, Piñeiro no pudo, y el rebote y el rechazo le queda. Ahora le dejó a domicilio para Sosa, va rapidito, el de la jugada del empate del equipo de Victoria, fuerte entrada de Ayala desde atrás que está amonestado, habrá tiro libre para Victoria, se salvó de la roja el jugador franjeado. Arupá Propiedades, 3765-140001. Cuando necesites un estudio jurídico serio, llámanos al 444-0943. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Para mí, no me quiero meter en tu terreno, Gastón, pero está demorando demasiado Godoy en no poner a Ulises y sacar a Piñero. O ver la variante, porque Piñero está inmóvil ahí en el ataque. Sí, ahora lo vemos justamente a Nazareno hablando con su ayudante de campo. Si miramos el banco, la única opción ofensiva que le queda es justamente Ulises Silveira. Se viene la pelota para Troche, a ver qué va a hacer. Está en offside Troche finalmente. Esperemos que me tape la boca Piñero, pero el rendimiento no ha sido bueno por el momento del grandote número 9 de la franja. Tiro libre desde el fondo, será para Victoria, 19-1-1. La historia lo empató recién nomás Carlos García. 3765-045475. Tu pileta para siempre con CM. La sensación de viajar en business está en la alfombra voladora Río Uruguay. 19,5, 1-1. La historia lo ganaba Guaraní con gol de penal de Troche en el primer tiempo. Lo empató en el complemento Carlos García. Se chocaron la cabeza Beto Gómez y Pablo Russo. Se viene ahora Beto Gómez. El árbitro detiene el juego sobre la infracción de Bain sobre Obregón. Por eso el tiro libre desde el fondo será para la franja que empata 1-1 y se complica la historia de clasificación. Distribuidora JB. Solo productos de calidad. Martín Fierro 3879. JB. Rosol. Desde todo el país para todo Misiones. Aquí Obregón que tardó 72 días para proyectarse por izquierda, a ver qué va a hacer Obregón, metió el centro, cerrado, la pelota le va a quedar en las manos al arquero, después la falta, lo cargó el pájaro Benítez al arquero de los Reyes, por eso habrá tiro libre desde el fondo para la franja y el juego está detenido ahora, Gastón, porque Pablo Russo está sangrando, ¿no? Sí, ahí se acercó justamente Bridad a mirar al jugador de Guaraní, que ahora se acerca para que lo atiendan. Y bueno, ya lo que mencionaba Julio va a ser una constante en lo que resta del partido de los Reyes haciendo tiempo. Sí, 20 minutos, juego detenido. Aquí tenemos tiempo para Joselo. A este partidazo lo cerramos con una pizza barrilete de Pronto Pizza. Cada vez más grandes en Alberdi y Pedernera. Pedilas al 443-0202. Pronto Pizza. Electricidad La Unión, Santa Catalina 3088 con un showroom exclusivo. Mega Seguridad. Chau miedo. Hola tranquilidad. Mega Seguridad. Protección en acción. Contáctenos. megaseguridad.com.ar. FM Show. Radio. 21 minutos, claro, lo que marcaba Gastón, ¿no? Fue apenas un toquecito del pájaro Benítez sobre De los Reyes que ahora recién se levanta, después de 3 minutos de demorado. Sí, en el medio, Julio, tuviste la tanda, comentábamos, repasaste y De los Reyes recién se está reincorporando. 21,5, 1-1. Con este resultado, Guaraní sigue puntero, pero después ya queda libre y Victoria en su casa deberá recibir Atlético Posadas el próximo fin de semana. Habrá que esperar a ver si este resultado lo puede modificar el equipo de Nazareno Godoy. Se va a reponer, en realidad se va a reanudar el partido después de la tardanza de los Reyes, la rebalta arriba para que intente Sosa, pegó en el pájaro Benítez. Ahora se hace con el balón. Allá la va Guaraní desde el fondo, dejó para Julio Montero. Va Guaraní, va en búsqueda de la diferencia y poder clasificar en la siguiente instancia. Se viene Piñeiro da Silva, no se entendió con el pájaro, por eso se la regalaron. Se viene Sosa con la pelota por el sector izquierdo, la roba bien Julio, está encendido. Montero se viene para Troche, a ver qué va a hacer. Le cometen falta, el árbitro dice que siga. Le limpiaron para Beto Gómez, que de memoria se equivoca por el sector derecho con el pase para la nada misma. Habrá el lateral para Victoria. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Nunca es buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Pasa por David Aire Acondicionado, 40 casi Rotonda. Los amigos de Ícaro Uniformes que visten a la franja presentan la modificación en Guaraní Antonio Franco. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya.
Tercera modificación que va a realizar Nazareno Godoy. Ya ingresó con la camiseta número 18, Ulises Silveira. Julio, va a defender con línea de 3, Guaraní Antonio Franco. Se retiró el número 3, Matías Obregón. A matar, se viene ahora Bogarín. ¿Qué va a hacer Bogarín? Se viene por el sector derecho, lo va a cerrar Arteta, que tiene que bajar más, dar una mano en defensa. Metió el centro para García, muy pasado el centro de Bogarín. Habrá saque desde el arco para la franja, que pone toda la carne al asador en búsqueda de la victoria y la clasificación. Quedan pocos lotes en el nuevo loteo Don Darío. El tuyo te está esperando. Garupá Propiedades, tu inmobiliaria de confianza. Estudio jurídico y contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. La pelota así para allá, por el sector derecho. Ahora van a hacer todas las pelotas de Guaraní. Veremos si puede equilibrarlo. Y por derecha a ver qué va a hacer. Guapeo, Ulises metió el centro. Se desvía finalmente en el número 3, César Gómez. La pelota va al córner. Tiro de esquina para la franja que quiere la clasificación. Tenés espacio, tirate un chapuzón con una pileta de CM Construcciones. Para viajar premium a Buenos Aires, Río, Uruguay. Tiro de esquina de Troche desde la oreja derecha. Veremos si Guaraní puede conectar la diferencia de pelota parada al centro, arriba, corta. Finalmente era Acuña, le va sobrando para Arteta, otra vez para Troche, quedó corto el pase. La contra será de Sosa, la contra será de Victoria. Se viene, son 3 contra 3. Se viene Sosa, se frena ahora. Va a meter el pase al vacío para Bogarín, sobre la marca de Vallejo. Bogarín y Vallejo, Bogarín y Vallejo. ¿Qué va a hacer Bogarín? Se enredó solo. Igual recupera la pelota, va Chiquitín, se amacó. Otra vez limpió para Medina, está el segundo de Victoria, tiró. ¡Gol! Gol del Deportivo Victoria, lo hizo Medina a los 24, lo da vuelta al resultado el Deportivo Victoria, Curuzú Cuatiá a los 24 minutos, buena jugada de Bogarín, excelente definición de Medina y ahora el Deportivo Victoria le gana a Guaraní 2-1. Bueno, este gol llega como un baldazo de agua fría para Guaraní Antonio Franco, cuando Nazareno Godoy había decidido tirar toda la carne al asador, ponía una línea de 3, ponía un delantero más, el ingreso Ulises Silveira, que había ingresado bien recién, había desequilibrado en la última jugada, quedó mal parado como toda la tarde la defensa de Guaraní. Valdejos pudo en una, en 2 veces no pudo contra el chiquitito Bogarín y apareció solo Medina por la otra banda para desequilibrar y poner el partido 2-1 en estos momentos. Parecía que no podía Bogarín, lo terminó asistiendo bien a Medina y ahora si viene la franca a cara de perro con mucha vergüenza propia. Si viene Benítez, metió el centro al punto del penal, corta bien el arquero, la atrapa, la tenaza muy bien de los Reyes y se queda con esa pelota. JB, primeras marcas en tu mesa. Distribuidora JB, llámanos al 4420-990. Rosol SRL, siempre acompañando a Guaraní. Qué 25 minutos catastrófico para la franja, ¿no, Gastón? Porque claro, lo ganaba. El equipo correntino no había hecho nada en el primer tiempo y en el segundo tiempo Guaraní parece que no entró. Sí, justamente marcábamos eso en el comentario del entretiempo, de que Victoria el primer tiempo no lo había jugado. Es más, lo dejó jugar, le dio espacios a Guaraní, pero fue otro equipo el que ingresó en el segundo tiempo. Ese cambio con Sosa le vino muy bien a Victoria, se reactivó también Bogarín y esto sumado a la falta que tiene Guaraní en el fondo. Es una constante de todo el torneo. 26 minutos, pierde Guaraní, está quedando eliminado. Feral Amateo está jugado detenido porque García no se quiere levantar, claro. Pide la camilla, el árbitro también lo demora. Russo que lo va a presionar para que se pare, también lo hace Pave. 26 minutos ahora, claro, si con el empate hacían tiempo, imagínense con la victoria, ¿no? Tremendo. Qué baldazo de agua fría se ve de vino la noche al equipo de Nazareno Godoy, 2-1. 26:30, ahora recién se levanta el grandulote, el gordo García, que puso el empate transitorio, lo dio vuelta a Medina, recencita nomás a los 24, Guaraní que está quedando eliminado, y el equipo correntino, Gastón, que viene a tierra misionera y gana, porque le ganó a Atlético Posadas, lo dio vuelta y ahora también a Guaraní. Sí, cuando hablamos de la victoria de justamente el equipo de Curuzú frente a Atlético Posadas, lo vimos como un batacazo, ahora se está haciendo fuerte aquí en Villa Sarita, la verdad son puntos muy importantes y de buena manera que está sumando el equipo de Victoria. 27, queda tiempo todavía, vamos franja,
Hay que dar vuelta a esta historia. Se viene allá a ver qué va a hacer por el sector derecho. Va a meter el centro al punto del penal. Cortó como pueda Acuña. El rebote, eso es lo que pasa. Guaraní no agarra ni un tipo de rebote. Porque si no, sigue. Puede mantenerlo acorralado el equipo correntino, que tiene velocidad para salir de contra. Aquí la pelota, como fue el segundo gol sobre todo. La pelota del Pájaro Benítez. Va a ver qué va a hacer. Apareció por izquierda. Va el Pájaro. Ensanchó para Arteta. Va el de Jardín América. Se frena ahora. Deja de primera para quién. Para Beto Gómez. Va Beto Gómez de primera para Trocha. Afuera del área, se va a Macari, va a meter el centro, a ver qué va a hacer de primera otra vez para quién, para Montero, va a sacar el remate, tiró arriba la definición de Julio Montero, la pelota se va muy lejos del arco, desde Los Reyes, saque de meta para el equipo de Curuzucuatiá. A este partidazo lo cerramos con una pizza barrilete de Pronto Pizza, cada vez más grandes en Alberdi y Pedernera. Pedilas al 443-0202. Pronto Pizza. Electricidad La Unión, iluminación LED, productos de alta calidad. Bien, allá ¿dónde está jugando? ¿En Corriente, Gastón? Ferroviario le está ganando 3-2 a Fontana. Partidazo también allí en las tierras correntinas. Se viene ahora el Pájaro Benítez, se entró encendido. A ver qué va a hacer el Pájaro, se frena. No puede encontrar compañeros. Ahora dejó más atrás para Beto Gómez de primera para Troche. Va a meter el centro, se amacó. Va Hugo Weber. Otra vez para Beto Gómez, no encuentra alternativa de pase. Acérquense, dice Beto. Para Pablo Russo, agarra la lanza y metió el pase para Montero, va a meter el centro, se proyectó, se frena ahora Russo, y se viene Montero, metió el centro, queda en las manos del arquero de Los Reyes, sigue ganando victoria 2-1 aquí en Misiones. Mega Seguridad, protección en acción. Megaseguridad.com.ar. Bordado digital y sublimación para tu remera o chomba. Uniformes Ícaro. Avenida Uruguay, casi llegando al mástil. Pedí tu presupuesto. Ícaro. ¿Y cómo lo da vuelta Guaraní, Gastón? ¿Cómo lo tiene que dar vuelta? Bueno, si miramos lo que es cuestión de jugadores, ya puso todo lo que tenía en el banco de suplentes Nazareno Godoy, pero tiene que seguir con lo que le hizo bien el primer tiempo, explotar las bandas con Benítez. Quizás Arteta no está teniendo su mejor ingreso, buscarlo a Hugo Troche, ahí está también ahora Ulises Silveira, pero si tenés dos jugadores altos como Ulises y como Piñero, tratá de buscar una pelota por arriba. A él fue la pelota que hizo el Pájaro Benítez, la despejaron, la recupera bien Montero por izquierda, se viene Guaraní en búsqueda del empate, lo pierde 2-1, se viene Montero, pivoteó bien con el Pájaro Benítez, quiso de primera con Montero, corta como puede finalmente Godoy, la manda hacia su terreno mismo, por eso se viene Pablo Russo luchando, trabando, falta, sí señor, sobre Russo que le pide la arenga a sus compañeros, ahora tiro libre para la franja, puede estar el empate. Nunca es buen momento para quedarte sin el aire del auto. En verano, pasa por David Aire Acondicionado, 40 Casi Rotonda. Garupá Propiedades, tu inmobiliaria de confianza. 30 minutos de juego, le quedan 15 minutos de vida a la franja en el torneo. Si pierde, queda fuera y habrá tiro libre para Troche. Iba a pegar al arco el número 10 que abrió la cuenta, pero en el segundo tiempo, en un saque, lo dio vuelta a victoria. Lo está ganando 2-1, lo está eliminando Guaraní. Aquí le llama la atención el árbitro a Penisoto, que está como loco desde su banco de suplentes. Habrá tiro libre para Guaraní. También está Montero parado del lado de Hugo Troche, pero seguramente le va a entrar el 10. 30 minutos de juego. Somos show, somos de alto vuelo y la derrota de la franja no me agrada nada. Cuando se vendrán variantes también en el equipo de Guaraní, Antonio Franco, y que pierde 2-1. Irá Troche con esa pelota parada. Habrá tiro libre. Va Troche en busca del empate, tiró las manos del arquero que en dos tiempos se queda con la pelota en 31, sigue perdiendo la franja 2-1. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. Patio, pasto, espacio. Pileta de CM Construcciones. 3765045475. Para toda la vida. La pelota para Ulises, la revienta como puede Medina, autor del segundo gol, para que esté ganando la franja 2-1, tiro lateral para Guaraní. Cuando se vienen las modificaciones presentadas por los amigos de Garupá Propiedades, presentan las modificaciones en Guaraní. Garupá Propiedades, tu inmobiliaria de confianza. Agota las variantes de Nazareno Godoy, ya ingresaron con la camiseta número 14 Junior Alegre y con la 15 Leandro Ferreira. Se terminó el partido para Carlos Tote Ayala y Miguel Beto Gómez. Aquí la pelota de Ferreira la perdió en su primera intervención y la contra. Puede estar el tercero de victoria si viene Bogarín. Pase de memoria para Sosa largo. Le queda finalmente en las manos del arquero Pave. La sensación de viajar en business está en la alfombra voladora Río Uruguay. Distribuidora JB. Solo productos de calidad. Martín Fierro 3879. JB. 32. Sigue perdiendo Guaraní. 2-1. Lo ganaba 1-0 con gol de Troche de penal a los 10 del primer tiempo.
lo empató Carlos García a los 12. A los 24 lo dio vuelta Medina, por eso el equipo correntino está clasificando en la siguiente instancia. Y se viene ahora Montero, de primera para Troche, que baja a pivotear, la pelota le dejó limpia para el Pájaro Benítez, por sector derecho, a ver qué va a hacer Benítez. Se viene por derecha, limpió perfecto para Ulises, a ver qué va a hacer, se enredó solo Ulises. Corta bien ahora Gómez, la manda por un costado, lateral para Guaraní, que está apurado. 32 minutos, dar vuelta al resultado si quiere seguir con vida. Se viene Montero con la pelota, le quedó para Alegre para Ferreira, otra vez para Alegre, va a meter el centro, corta, está firme la defensa correntina. Le va sobrando la pelota para Pave. Se vino la noche para la franja, ¿qué querés que te diga, Gastón? 33, no le encuentra la vuelta. Complicado, sí, el panorama de Guaraní estos últimos minutos. Decía, se ve mucha intención, van para adelante, pero pocas ideas. Se está viendo el equipo nazareno de hoy, que se está quedando afuera. Se viene Ulises, metió el centro, rebota finalmente en Barbosa, así de drástico como lo cuenta Gastón. Está quedando afuera Guaraní, tal cual. Con la derrota ya no tiene más chances. Con el empate aún difícil, pero seguía con vida, ¿no? 33 minutos, habrá tiro de esquina. Va Montero con esa pelota parada. El centro desde la izquierda, arriba, el cabezazo. ¡Gol de Guaraní! Antonio Franco, 2 cabezazos en el área, es gol. Y por eso Pablo Russo a los 33 minutos pone a la franja tiro de clasificación. Sin jugar bien, pero con mucho amor propio. Guaraní ahora lo empata con Russo a los 33. Ahora Guaraní y Victoria empatan 2-2 y quedan un poquito más de 10 minutos, Gastón. Hoy decíamos que una de las formas que tenía Guaraní para igualar las acciones era por el juego aéreo. Tratar de utilizar esa vía porque el juego no está haciendo lo mejor de Guaraní. Vino una pelota parada, ganó Pablo Russo y ahora Julio, un gol más para que Guaraní se pueda meter en la siguiente ronda. Sigue con vida la franja. Si no se sufre, no vale. El dicho que marca esta historia y esta camiseta y este templo del fútbol regional. 34 minutos. Abre el lateral, Guaraní 2-2. Con este resultado aún se mantiene con vida, pero hay que darlo vuelta. Guaraní totalmente al ataque, ya con 3 en el fondo y jugando a lo que salga, porque van 34, quedan 11, más en lo que agregue el árbitro correntino Brillada. Lateral para Guaraní, lo hicieron para Ulises, va Ulises a ver qué va a hacer, se frena, rebota finalmente en Ronzano, se puso lindo el partido, 2-2 la historia. Rosol, frutas frescas para los misioneros. A este partidazo lo cerramos con una pizza barrilete de Pronto Pizza. Cada vez más grandes en Alberdi y Pedernera. Pedilas al 443-0202. Pronto Pizza. ¿Y ahora qué, Gastón? ¿Qué debe hacer Nazareno? ¿Qué deben hacer los muchachos? Bueno, Nazareno está, se realizó todas las variantes que podía, pero ahora se tiene que mostrar la jerarquía que tiene Guaraní por sobre su rival. Pineiro para Ulises, está el 3-2, le quedó para el Pájaro Benítez, muy largo, a ver qué va a hacer del Pájaro, no se acomodó nunca. Le quedó larga la pelota a Ulises, porque si no estaba el tercero, se viene Montero con falta. Metió un caño, no se bancó, metió una patadita y es amonestado, Gastón. Amonestado el mediocampista que tiene Guaraní, Antonio Franco, el número 8, Julio Montero. 35, casi 36. Ahora va a quedar a dormirse Sosa. Por eso no hay que tocarlo. Hay tiro libre para Victoria. Se va a quedar a dormir Sosa. Ya se levantó ahora, señores. 36 minutos. Le quedan 9 minutos a este partido para que Guaraní pueda generar la heroica. Qué lindo momento para dar vuelta a la historia y hacer un clic. El centro arriba va buscándolo a García. Intenta Alegre. Le ganó la posición bien Alegre por derecha. A ver qué va a hacer. Se frena ahora. El ingresado hace instante nada más en la franja. Le dejó para Pablo Russo, que empató recién 2-2 la historia. Ahora el mapa cambia, ahora puede salir un rayito de sol. Intentó Ulises, le quedó larga la pelota. Ahora lateral para Victoria, 2-2 en 36. Electricidad La Unión, Santa Catalina 3088 con un showroom exclusivo. Mega Seguridad, protección en acción. Megaseguridad.com.ar. Se resbaló el Pájaro, la pelota se le escapa por un costado, ¿verdad? Lateral para Victoria nuevamente, 36 y medio. Se toman todo el tiempo del mundo el equipo curuzucuateño.
Arriba la pelota va bajándolo Barbosa, intentó García, va para Bogarín, corta bien Vallejo, le queda de cabeza para su arquero, va saliendo Guaraní del fondo, va con Arteta, ahora jugando como un 3. Va Arteta, va al Jardín América, de primera para Julio Montero, vamos franja, vamos que hay tiempo. Le quedó para Hugo Trocho, sabemos de esto, sabemos lo que es sufrir con la franja, por eso se viene la franja con Troche, le quedó para Benítez, otra vez para Troche exigido, de primera para que se venga Montero, Montero para Pájaro Benítez, va a conectar con Troche a la nada misma, se equivocó Benítez, sabía que Troche iba a pasar igual, se la tocó. Va Benítez, se juega la humanidad, pero la pelota se va por un costado, no puede evitar el lateral que corresponde a Victoria, 37, cada vez quedan menos y empata Guaraní 2-2. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Nunca es buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Pasa por David Aire Acondicionado, 40 casi rotonda. Le va quedando la pelota a Troche, quiso meter un caño, no prosperó, le sobró para Montero, Montero para aquí, para Ulises, va por derecha, a ver qué va a hacer Ulises, metió el centro, muy abierto, en realidad defectuoso, se va por detrás del arco de los Reyes, por eso el saque de meta es para Victoria. Garupá Propiedades. Solo 80 lotes en Santa Elena. Apurate y conseguí el tuyo por 550.000 pesos. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. 38 minutos, vamos franja, 2-2 la historia, necesita un gol más Guaraní para clasificarse, necesita un golcito más, como sea, con lo que venga, con lo que entre, pero Guaraní tiene que ganar este partido, se viene Piñero da Silva, intentó con Ulises, la manda al costado del Palacios, la manda por un costado lateral y hay dos hombres caídos, chocaron Gastón acá abajo de la cabina. Sí, un fuerte choque de cabeza se dio entre Nicolás Vallejos y un jugador de Deportivo Victoria. Rápidamente para el partido Brindada, ya están atendiendo a ambos jugadores dentro del campo de juego. 38, se va a demorar más de la cuenta el partido, se encendieron las luces de la Unión aquí en el Clemente Argentino Ferrando Oliveira, esperemos que Guaraní lo pueda dar vuelta, necesita darlo vuelta, Guaraní necesita seguir en el camino. Decíamos en el inicio de la transmisión, el ascenso está a la vuelta a la esquina, son 3 partidos. Este es el primer escollo y Guaraní no lo puede superar por el momento, 39. Abre lateral para la franja en uno de los últimos minutos del partido. Sigue con vida la franja, pero realmente queda muy complicado. Dependerá en la última fecha de un triunfo de Atlético Posadas en tierras correntinas. O veremos después si hay un empate, ¿no? De puntos. Podría haber empate en puntos también. Esperemos. Pero por ahora Guaraní empata. Por ahora Guaraní se mantiene dentro del torneo, pero muy complicado. Hace un ratito estaba afuera. 39 a los 36 paró el árbitro y todavía se demora. Ahora sí, ya se reanuda, se viene Ferreira con la pelota. Va a hacer Ferreira de primera para Montero. Montero se le quedó larga la pelota, la intercepta bien Godoy. Y va saliendo, se equivocó ahora. Le quedó para Troche. A ver qué va a hacer Troche. Va a abrirlo para Arteta. No puede, finalmente corta bien Medina. Anticipa bien Vallejos. Se viene Guaraní a la carga, Barraga con lo que tenga. Va a la franja con Ferreira por izquierda. Se amacó, se perfiló, va a meter el centro. No, juega cortita con Montero. Este sí metió el centro arriba. Intentó Troche. No le puede peinar. Y por eso la sobra le quedó para García. Y la contra será del equipo cursucuateño. Se viene Barbosa, limpió bien. Perfecto para García. Se le va a terminar la cancha. No. Y evitó. No pudo evitar nada. Lateral, por eso corresponde la reposición manual para la franja en 40. 2-2 la historia. Somos Show. Patio, pasto, espacio. Pileta de CM Construcciones. 3765045475. Para toda la vida. Para viajar premium a Buenos Aires, Río Uruguay. Guaraní se tiene que tirar la pileta de CM Construcciones, pero se viene ahora Arteta por izquierda a ver qué va a hacer la franja. No puede entrar, lo cerró bien Ronzano. Va Ronzano con la pelota de buen partido. Hacia Bogarín, va el Chiquitín de un lado del otro, falta finalmente de Ferreira que va a ser amonestado a tiro libre para el conjunto de Victoria, 41. JB, primeras marcas en tu mesa. Distribuidora JB, llámanos al 4420-990. Frutas y verduras frescas, busca a Rosol SRL en el Mercado Central y Villa Urquiza. Bueno, si no adiciona 6-7 minutos el correntino, esto es un desastre, Gastón, ¿no? Porque cualquier toquecito, mira, ahora hay 2 hombres quedados en el equipo correntino. Sí, hasta te quedas corto, Julio. Recordemos, ya tuvo que parar el partido en algunas ocasiones por el tiempo que estaba realizando el arquero. Sumado a esto, ahora Bogarín sí se incorporó, pero está García tirado en el piso. Y en la anterior jugada fue amonestado el número 15, Guaraní, Leandro Ferreira. 41,5. Se está metiendo Guaraní en un momento muy complicado porque está empatando y no le sirve. Bueno, no sé si está desvanecido o qué le pasa a García.
Lo hace demorar, lo hace entrar la camilla. ¿Qué pasa ahí, Gastón? Bueno, justamente ingresó la asistencia de aquí del conjunto local para sacarlo a García, pero cuando llegó la camisa, mágicamente ya se puso de pie García. Hay que aguantar esa camisa. Ahora le están sacando para atenderlo afuera. 42 minutos, con 10 parcialmente. El equipo de Curuzú tiene que aprovechar la franja. Veremos, pero hay tiro libre en mitad de cancha para el equipo de Victoria, que está empatando. Le sienta claramente bien, ¿no? Este empate, el equipo que va a definir en su casa, tendrá la clasificación de local ante Atlético Posadas el próximo fin de semana. El centro arriba para Bogarín, va a cortar Pave, se queda con la pelota el arquero, el 1 de la franja, y va a salir ahora por derecha con Alegre, va Alegre por el sector derecho de primera para que lo deje a domicilio para que se venga el pájaro Benítez, va Benítez de primera para Montero y va a la franja, lo que tiene, con lo que le queda, con mucho amor propio, con poco fútbol, pero se viene ahora la franja por el sector derecho con Ulises de primera para que se venga Montero, metió el centro para Troche, la media luna, media vuelta y gol, no puede finalmente, rebota, le va sobrando para Arteta, ensanchó, intentó ensanchar por izquierda, pero no pudo llegar nunca Arteta, la pelota la va cubriendo bien Vallejo, lateral, corresponde para la franja, ya lo hicieron rápidamente, electrizante final, señores, tenemos en el Clemente, somos show, somos de alto vuelo, en 43 minutos va Troche, lo va a combinar con Montero, no pudo otra vez para Troche, rechaza como puede, Gómez la manda para campo rival, está todo retrasado el equipo cruzucuateño. A este partidazo lo cerramos con una pizza barrilete de Pronto Pizza, cada vez más grandes en Alberdi y Pedernera. Pedilas al 443-0202. Pronto Pizza. Electricidad La Unión, iluminación LED, productos de alta calidad. Una modificación en Victoria, Gastón. Sí, nueva variante en el conjunto visitante, ya está en la cancha con la número 14, Cayetá, atento a este jugador que había ingresado muy bien en Curuzú, y el que se retiró, Rengo es el número 9, García. 43, casi 44, veremos cuánto adiciona Brillada el chaqueño, se ha demorado mucho el partido, habrá lateral para la franja, 44 minutos del segundo tiempo, 2-2, resultado que lo deja al borde de la eliminación a Guaraní. Claro, sigue puntero, pero ya no tiene partido por jugar y sigue el equipo de Victoria que cerrará el local ante Atlético Posadas. Se viene el Ruso, casi se complica. Le va limpiando para Vallejo para Ruso nuevamente. Va a Guaraní la carga con lo que tiene. Le quedan los últimos minutos a este partido donde Guaraní empata 2-2 con Victoria. Va Ferreira con la pelota, le quedó para Julio Montero. Va Montero, le va a pellizcar para quién, para Piñero da Silva, no puede tampoco Ulises, va Piñero otra vez, traba, gana Julio es Montero, le quedó para Piñero con falta, no con mano, dice el árbitro, mano de Piñero, por eso habrá tiro libre y respira el equipo visitante. Mega Seguridad, protección en acción, 3764-420-930. Bordado digital y sublimación para tu remera o chomba. Uniformes Ícaro, Avenida Uruguay casi llegando al mástil. Pedí tu presupuesto. Ícaro. Arriba la pelota para Cayetá, recién ingresado, le cubre bien Pablo Russo, después le comete infracción en ataque Cayetá. 5 más, solamente 5 más, dio el árbitro. Bueno, quedó cortina, Gastón. Te pedí 7, pero quedó cortina. ¿5 más? Sí, se quedó muy corto, Vireda. Julio, 5 es lo que adiciona Brito. Iremos hasta los 50, va con todo, Vallejo traba, gana sobre Medina, habrá lateral para Victoria, 5 nomás dio Brillada. Y ahora va a quedar a dormirse, claro. Y va a ser amonestado al final. ¿Qué cobró? Pero cobró lateral. Hizo la mueca de lateral, Gastón. Ahora lo amonesta a Vallejos. No, inentendible esta última decisión, Julio, del chaqueño. Porque vos decías, hizo la señal lateral, ahora está en el piso Medina, pero lo amonestó a Vallejos. Lo amonestó 45 y medio. Hasta los 50 iremos, pero ahora, claro, Medina traerle una frazada, una almohada. Y ponerle ahí un velador para que se quede a dormir, claro. De la Unión si querés el velador, pero levántenlo, muchachos. Habrá tiro libre Julio, para Victoria. Sí. De igual manera, la realidad de estos últimos minutos es que después del empate de Guaraní no hubo ninguna otra ocasión. Estamos hablando de que Guaraní se está quedando afuera, y que el resultado ya no depende de sí mismo, pero no tuvo más jugadas, peligro. 46 minutos, momentos finales del partido. Guaraní que no puede quebrar la defensa del conjunto visitante. Se viene Cayetá ahora, ataca Victoria, va a llegar, metió un caño, prosperó, se viene a Cayetá, la última línea, enganchó de vuelta, pasó de largo el pájaro Benítez, ahora le cubre bien y se va con pelota y todo, Cayetá afuera, habrá saque de meta para la franja en 46 minutos.
Lo que tenga aire lo enfriamos nosotros. Venta de repuestos en David Aire Acondicionado. 4456-438. Garupá Propiedades. 3765-140001. Cuando necesites un estudio jurídico serio, llámanos al 444-0943. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Le quedan 3 minutos al partido. Guaraní está al borde de la eliminación. Si viene ahora Arteta por el sector derecho, va a meter el centro arriba. El Borbollón le quedó para Ulises. No le pudo agarrar el rebote el Pájaro Benítez. Intenta ahora Ferreira, que está amonestado. El árbitro dice que sí. Vamos, Guarín, va. Ulises con todo le traba y falta. Y se va a expulsar. No, amarilla. Pensé que como sacó la roja también, pensé que lo expulsaban. Finalmente fue amarilla para Ulises, que le fue a talar finalmente a Guarín, que ahora sí va a quedar 3 días y 4 noches ahí, Gastón. Sí, amonestado en la franja el 18 Ulises Silveira, también sacó una cartulina amarilla para un jugador de Deportivo Victoria, y lo que mencionaba, Bogarín está cómodamente tirado en el verde césped aquí en la salida. Bueno, se vendrá una modificación, no tenemos en la planilla el número 18, bueno, importante, veremos, para que no tenga ni una incidencia, pues no sabemos, no vamos a saber quién hizo el gol, ¿no? En la planilla de oficial no está el 18 en Victoria, Gastón. Esa es la confusión que anunciamos. Al principio decíamos que estaban con 17 jugadores de Victoria, pero ahora por 18. 48, sigue el partido demorado, no se reanuda, habrá tiro libre para Victoria, que con el empate, claro, define de local el próximo fin de semana y puede lograr la clasificación a la siguiente instancia. Guaraní va a quedar todavía con chances, pero claro, dependerá ya de otro resultado, de una victoria o un empate de Atlético Posadas, y después veremos. En cantidad de goles están en lo mismo, ¿no? Los dos tienen +1. Los dos tienen +1. Sí. Una diferencia, y también el equipo correntino ganó por un gol de diferencia. Aquí la pelota va para el recién ingresado, el 18, que no sé cómo se llama. Discúlpenme la prolijidad, pero en la planilla no está el 18. Flaquito, él, por suerte. Acá la pelota le va quedando para Ferreira, lateral para la franja. Queda 1 minuto de juego a la franja. Veremos si adiciona algo más el árbitro. Último minuto para la franja. Y soñar con la clasificación. Se viene ahora Alegre. Va a pincharla para Ulises. Ulises va, está amonestado. Se viene Ulises, se amaca de un lado para el otro. Busca pase. Conectó de primera para Montero. Para Ferreira, ensanchada. Allí abrió por derecha para quién. Para Alegre, que va a meter el centro al punto del penal. Arriba. La despeja finalmente con lo que puede Godoy. Suscita el peligro. Va Guaraní con lo último. Va Ferreira, ensanchó para que se venga Arteta por izquierda. Vamos, Arteta, una más te pido, Arteta por izquierda, va a llegar hasta la última línea, va a meter el centro, no puede, finalmente le roban la pelota, mete el centro, Arteta, querido, mete el centro, Arteta, hay 72.000 personas en el área y Arteta no mete el centro, y ahora el lateral pertenece a Victoria. 3765-045475, tu pileta para siempre con CM. La sensación de viajar en business está en la alfombra voladora Río Uruguay. Sí, Gastón. No, estaba haciendo señas brindadas porque hasta el momento no se reanudó el juego. Se va a jugar 2 minutos más, Julio. Sí. 2 minutos más, 52, le quedan 2 minutos de vida a la franja. A ver qué va a hacer el número 18. En él pega, en el 18, que entró medio picante el 18, ¿no? Chocando, peleando, golpeando. Va allí la pelota para Ferreira con lo que puede. Gana Victoria la pelota. Se está quedando con un resultado tremendo, Victoria. 2-2 aquí en el Clemente. Y queda a su disposición la clasificación el próximo fin de semana. Hasta los 52 le queda una más a la franja. Vamos, Alegre, vamos, franja. Vamos en la última franja, vamos, franja querida. El centro de Arteta arriba, el punto del penal para Ulises. Le va a sobrar Arteta nuevamente. De primera para Montero. Montero metió otra vez, la pinchó para Ulises. No puede finalmente, el rebote le quedó para Arteta. Hiciste la franja, metió, la pincharon arriba. El arquero se queda con la pelota. Se queda de los Reyes con el balón. Y va a clasificar Victoria en cualquier momento. En realidad va a llevarse un punto bárbaro. No va a clasificar todavía. Deberá el próximo fin de semana hacerlo de local. Pero la franja sí queda al borde del abismo. Distribuidora JB. Solo productos de calidad. Martín Fierro 3879. JB. Rosol. Desde todo el país para todo Misiones. Último minuto. Ahora sí. Y se termina. La última para la franja. Y algunos drapies se van yendo de la cancha también. Acá la pelota la va quedando para Vallejos, arriba a la nada misma. Va a empatar Guaraní, señores. Y va a quedar al borde de la eliminación el equipo franjeado. Mapa inesperado para el equipo misionero.
Abre el lateral y se termina. 51,5. Qué lástima. ¿Cómo se le escapa esto a Guaraní? Se viene Ferreira, la última, si le da una más el árbitro. Intentó Arteta, no le sale ni un pase a Arteta. Tremendo. Se viene Cayetá con la mano, la bajó, sí señor. Habrá tiro libre para la franja. Habrá la última, esta sí, brillada. Una más brillada. Una más que de sufrir sabemos, brillada. 52 minutos, se cumple tiempo cumplido. La última. Va Ferreira con el centro al punto del penal. Arriba va Pablo Russo. El cabezazo. Va apoyando. Ahora la metió para Piñero da Silva. Subsiste el peligro. El árbitro lo va a terminar. Veremos a ver si puede Guaraní sacar fruto de esta. No pudo, señores. Final del partido. Han empatado Guaraní. Deportivo Victoria 2-2. Terminó el partido. Se terminó el partido, señores. Ha empatado la franja, que sigue como líder, pero ya no depende de sí mismo. Necesita un milagro de Atlético Posadas en tierras correntinas para que Guaraní pueda clasificar a la siguiente instancia. Veremos a ver si hay... No creo que quieran hablar los protagonistas, tampoco se puede entrar dentro del campo de juego. Realmente ha empatado la franja 2-2 en un partido que realmente fue cambiante de un tiempo a otro, ¿no? La verdad que era inesperado. Emiliano de abajo, ¿cómo ves? A ver, al seguir vamos con Emiliano de abajo. ¿Sí, Gastón? Sí, no, Julio, no. Por eso, ¿ahí está Emiliano? Sí, Emi. Totalmente, Julio, inesperado, pero bueno, mientras haya esperanzas en los números, imagino Guaraní no se va a querer resonar, así que atentos a lo que podamos rescatar ahora, si es que alguien quiere hablar. Momento difícil para Guaraní, hablábamos en la previa, ¿no? Se esperaba una muestra de carácter, una muestra de fútbol que no vimos hasta ahora, y nos encontramos con un empate que te deja al borde del abismo jugando realmente bastante mal, ¿no? Ha empatado la franja, lo ganaba con gol de Hugo Troche a los 10 minutos de penal en el primer tiempo. Lo empató finalmente a los 12 Carlos García ya en el segundo tiempo, y a los 24 Rubén Medina dio vuelta al resultado. Pablo Russo lo terminó empatando sobre el final del partido, pero Guaraní se queda con un sabor muy amargo en un resultado que realmente no se lo esperaba la franja, sobre todo cómo se terminó dando en el primer tiempo y la cara cambiante en el segundo del equipo de Claudio Penisoto, ¿no? El equipo cruzucuateño que se lleva un puntazo hacia tierras correntinas y que ahora depende de sí mismo. Nosotros esperamos a ver si algún protagonista se acerca ahí a zonas de donde está Emiliano Andreoli. No pueden entrar los periodistas dentro del campo de juego. Veremos a ver si podemos rescatar algún testimonio de este empate de Guaraní 2-2 ante el Deportivo Victoria. Somos Show, estamos en De Alto Vuelo, ya en el postpartido. Un resultado que poco le sirve a la franja, veremos, ¿no? Si después el Atlético Posadas da el batacazo en Corrientes, será de vital importancia. Veremos a ver si alguno se asoma a donde está Emiliano, a ver si podemos hablar o escuchar las voces de algún protagonista después de este cabizbajo Guaraní que se va realmente lamentándose todo. A ver si se acerca Troche, a ver si Emiliano tiene la posibilidad de hablar con la gente. Con Troche. Sí, Emiliano. Malestar, pero bueno. Hugo Troche se acerca a hablar con De Alto Vuelo y FM Show. Hugo, no alcanzó el gol, no alcanzó la entrega, quedamos al borde del abismo. Hola, buenas tardes. Sí, la verdad que difícil. Teníamos el planteo controlado, creo que nos pusimos en ventaja, tratamos de mantener la pelota en el primer tiempo. En el segundo tiempo, por ahí, cometemos errores por ahí que en estos partidos no tenés que cometer, y bueno, lo terminás pagando caro. La verdad que lastimosamente ahora ya no dependemos de nosotros, y bueno, no alcanzó. Segundo tiempo, por ahí fuimos un equipo que no tuvimos idea, que no movimos la pelota por donde teníamos que moverla, que no la aprovechamos, y bueno, terminamos quedando mal parado 2 veces y no haciendo gol. Se te escuchaba en el post partido el otro día pidiendo más actitud cuando no se puede jugar bien. Hoy hubo actitud, volvió a no haber juego y otra vez no alcanza. No alcanza porque la desconcentración es lo que pasa. La desconcentración pasa esto. Te desconcentrás y termina pasando esto. Entonces, por ahí no alcanza
con la entrega, no alcanza con el sacrificio, ¿no? A veces también hay que poner un poco de juego, como lo hicimos en el primer tiempo, tendencia de pelota, que la desesperación era de ellos, nosotros ya teníamos la ventaja del partido, pero bueno, lastimosamente otra vez, segundo tiempo, cometemos errores que son fatales, y en esta clase de partido no puedes cometer esos errores porque terminás de esta manera. Somos hinchas atléticos esta semana, ¿no? No, lastimosamente no dependemos nosotros, lastimosamente dependemos de otro resultado, pero bueno, creería que el Chica se va a pedir el torneo con dignidad, ¿no? Ahí hasta punto. Espero que pueda ir a hacer un buen partido y que lo pueda ganar, pero bueno, lastimosamente ya no está en nuestra mano. Gracias, Hugo. No, gracias. Hugo Troche, muchachos. Las palabras de Hugo Troche, cabizbajo, claro está, se le notaba muy, muy dolido. Este empate, claro, no deja contento a nadie, ¿no? Salvando a Victoria de Curuzú-Guatiá, al resto realmente le ha complicado. Atlético Posadas eliminado, Guaraní sigue puntero, pero lógicamente con un margen muy, muy escaso de clasificación. Nosotros, a través de la Unión, vamos a presentar el comentario final de Gastón Machado. Electricidad La Unión, Santa Catalina 3088 con un showroom exclusivo. Cuando realizamos el comentario del entretiempo lo marcábamos bien, de que a Guaraní se había quedado corto con esa ventaja. Había sido poco ese 1-0 porque sí tuvo merecimiento, sí tuvo opciones, siempre hablando de los primeros 45 minutos. No lo pudo concretar y lo terminó pagando muy caro lo pagó en los segundos 45. Vimos un Victoria que salió de otra manera, salió a jugar, salió a buscar la clasificación, en este caso sería el empate. Aquí en Vidasarit las variantes que realizó Penisoto ingresaron de muy buena manera, mientras que enfrente tuvo un Guaraní apático, un Guaraní sin ideas, un Guaraní que todo lo bueno que había hecho se quedó en el vestuario. Mencionábamos hoy, luego del empate de Pablo Russo, Guaraní no tuvo ninguna opción más. Guaraní no tuvo ninguna jugada clara ni de peligro sobre el arco de Deportivo Victoria luego de que llegó a empatar. Tenía intenciones, sí, pero ideas no. Si tenés dos postes, tenés dos torres en el área, tirale un centro. Hablamos de Piñero, hablamos de Ulises Silveira, pero careció de ideas en el segundo tiempo Guaraní. Los errores que tuvo los pagó muy caro, pero fue una constante de todo el torneo. Nunca la pasó bien en defensa la franja, siempre que le llegaban algún peligro, le creaban. Hoy vimos nuevamente una acción, un partido flojo de la defensa, que lo pudo aprovechar Victoria para capitalizarlo dos veces, llegar a este 2-2 final. Y ahora, lo decíamos, Guaraní ya no depende de sí mismo, depende de Atlético, un Atlético que ya está eliminado. Mientras tanto, Victoria se vuelve con una sonrisa a Curuzú-Guatiá a definir en la última fecha quién es el que sigue y quién no en este torneo. Hasta allí el comentario final de Gastón Machado, este empate 2-2 entre Guaraní y el Deportivo Victoria de Curuzú-Guatiá. Nosotros nos vamos a ir despidiendo. Gran abrazo y gran trabajo, Gastón. Nos reencontramos mañana a las 19 en De Alto Vuelo. Será hasta mañana, muchachos. Un placer siempre. Un abrazo, Emiliano. Gran trabajo. Reencuentro mañana a las 7 con el show de los impactos y después a las 19 con De Alto Vuelo Diario. Ahí estaremos, Julio. Hasta la próxima. Ojalá haya próxima, ¿no? Porque a partir de ahora a esperar resultados, que es lo que menos gusta al futbolero. También estuvo Augusto Sartori. Un saludo para Lolo Fuentes y todo el equipo de la radio. José Locampo en la puesta al aire de esta transmisión y este empate final de Guaraní Antonio Franco ante el Deportivo Victoria. Mi nombre es Julio Quiñones, me despido. Un abrazo grande y buen cierre de fin de semana. Chau, chau. Hasta aquí llegó una nueva transmisión de Alto Vuelo. Con Guaraní Antonio Franco de local y visitante. Te esperamos en la próxima fecha del torneo regional. Mientras tanto, De Alto Vuelo estará en FM Show de lunes a viernes de 19 a 20 horas. 98.1 Siempre la primera. Es tu radio, es tu estación. Es siempre la primera, siempre.